Naruto, empecemos desde el principio. 381, 400. Zorro, novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 381. A pesar de que los exámenes Chunin mantuvieron a Itachi en la aldea y lejos de las misiones, a pesar de no estar realmente muy involucrado en su organización e implementación, fue una época sorprendentemente ocupada para él. Ni siquiera era entrenar a su equipo lo que le consumía la mayor parte del tiempo. Kiba, por ejemplo, no recibió autorización para entrenar tras el segundo examen, y aunque, naturalmente, mantenía un horario con Shino y Hinata, también pasaban mucho tiempo entrenando con sus familias y amigos. A él no le importaba, por supuesto. Aunque era su sensei, Itachi opinaba que la capacidad de estructurar su propio entrenamiento de forma independiente era algo que debía fomentarse. Después de todo, no podría acompañarlos eternamente. Mientras no observara ninguna deficiencia durante sus entrenamientos, no tendría ningún problema en darles algo de espacio. Bueno, eso, y suponiendo que no los viera jugando con técnicas para las que aún no estaban preparados. No quería que se repitiera lo de Kiba. Por lo tanto, Itachi se mantenía al tanto de lo que tramaban, tanto preguntándoles abiertamente sobre su entrenamiento como observándolos regularmente en secreto. Pensándolo bien, reflexionó, tal vez su entrenamiento sea una pérdida de tiempo mayor de lo que pensé inicialmente. Incluso los clones solo podían quitarle una cierta cantidad de encima antes de que la cantidad de chakra que tenía que invertir anulara cualquier efecto positivo que de otra manera pudieran tener. Además de sus deberes como instructor Chunin, también asumía una amplia gama de tareas de baja prioridad. Ya fuera apoyar a sus padres en la gestión del clan con simples tareas burocráticas, ayudar en la comisaría haciendo turnos cuando la situación se complicaba, echar una mano donde se necesitaba un par de ojos para reforzar la seguridad de la aldea, o una docena de otros trabajos similares que surgían por toda Konoha, Itachi contribuía en todo lo que podía. Sin duda, fue una grata sensación ayudar a sus camaradas de forma tan directa. Las misiones que solía realizar antes de unirse a un equipo Genin, incluso en esta línea temporal donde nunca había formado parte de Anbu, rara vez le permitían observar de primera mano lo útiles que eran sus acciones para sus compañeros ninjas de Konoha. Ciertamente, nunca había recibido tantas sonrisas cálidas y palmaditas en la espalda por eliminar a un grupo de ninjas renegados como después de haber intervenido para relevar a un equipo Chunin exhausto y sobrecargado de trabajo en servicio de guardia, por ejemplo. Sin embargo, ocupado o no, Itachi cumplió su palabra. Le había prometido a Yujito un combate, y sin importar las circunstancias previas, no había tenido motivos para incumplirlo. Es una pena que nuestros estudiantes estén demasiado ocupados para acompañarnos, reflexionó en voz alta su compañera desde donde caminaba a su derecha. Seguro que la mina se quejará cuando les cuente esto más tarde, y apuesto a que la tuya no será la excepción. El paso de Yujito era ostensiblemente relajado, pero Itachi tendría que estar ciego para no notar su entusiasmo. No es que se esforzara especialmente por ocultar su anticipación, claro está. Incluso un civil probablemente reconocería que algo le pasaba. Claro, puede que no se dieran cuenta de qué era exactamente, pero su compañero Shinobi, bueno, distraídamente, Itachi se alegró de no haberse encontrado en la aldea. Los dos primeros exámenes habían dado a la gente suficiente para chismear como para olvidar su encuentro previo, y quería que siguiera así. Lo más probable es que sí, pero prepararse para la final tiene prioridad sobre divertirse, dijo. Se podría argumentar que ver a dos Chunin experimentados entrenar contaría como entrenamiento en sí mismo. También se podría argumentar que un grupo de genin fácilmente excitables podrían no ser capaces de aprovechar adecuadamente tal oportunidad al verse distraídos por las fanfarronerías de sus maestros. Habla por ti mismo, se burló Yujito con picardía. Mis alumnos saben que no deben dejarse distraer por una simple emoción. En lugar de responder, Itachi giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella pudiera ver su ceja levantada. Parecía contenta de fingir que no se había dado cuenta durante varios segundos. Entonces, sus labios se crisparon al mirarlo por el rabillo del ojo y decir: bueno, supongo que eso solo aplica a Kurisu. Esa chica parecía ser la más sensata del grupo, admitió Itachi en su fuero interno. En cualquier caso, observarnos sería realmente más educativo que pasar ese tiempo entrenando. No era que pensara que observar a dos shinobi de alto nivel no fuera instructivo. De hecho, todo lo contrario.
Siempre que el shinobi en cuestión se mantuviera a un nivel que permitiera a los genin seguir sus movimientos, tales demostraciones podían ser muy útiles. No, era este combate en particular el que, en su opinión, no tenía mucho valor. Después de todo, ninguno de los dos se esforzaría al máximo ni se contendría lo suficiente como para que sus estudiantes pudieran sacar algo de la pelea. Sería de demasiado alto nivel y demasiado restringida al mismo tiempo. Yujito pareció pensativa antes de responder. Puede que tengas razón. Sin embargo, como mínimo, creo que habría sido más divertido vencerte delante de tus propios alumnos que hacerlo sin público. En ese caso, por el bien de mi autoridad como profesor, me alegro aún más de que esto sea un asunto privado. Mientras que otros podrían haberse sentido decepcionados o molestos por su respuesta casual a un cebo tan obvio, ella simplemente se rió entre dientes antes de continuar en silencio. El campo de entrenamiento al que finalmente llegaron era uno de los reservados para los huéspedes extranjeros de Konoha durante su estancia en la aldea. Más concretamente, era uno de los dos campos asignados exclusivamente a Kumo. Al final, Itachi decidió que celebrar su entrenamiento allí era la mejor opción. Al igual que cualquier campo de entrenamiento que los extranjeros podían usar, estaba ubicado lo suficientemente lejos de los terrenos públicos como para brindarles privacidad, a la vez que estaba lo suficientemente cerca de la aldea y, aún más importante, del puesto de avanzada Anbu más cercano como para brindarle seguridad. En el improbable caso de que esto resultara ser una trampa, tendría aliados a su lado en cuestión de minutos, mientras que Yujito tendría dificultades para infiltrar aliados en el campo y organizar una huida. Probablemente fue una precaución innecesaria por su parte, pero más vale prevenir que curar. Como gesto de hospitalidad, los campos de entrenamiento para sus invitados, excepto aquellos concedidos a Iwa, también eran de un tamaño superior al promedio, lo que también le venía muy bien a Itachi. Entonces, comenzó Yujito al detenerse en medio del gran claro, mirando a su alrededor con indiferencia, de una manera que contradecía el brillo penetrante de sus ojos. ¿Alguna regla que quieras incluir? ¿O quizás una desventaja para hacerlo más interesante? Ante eso, Itachi no pudo evitar soltar un bufido divertido. Con lo seguro que parecías antes, no pensé que intentarías sacar ventaja tan pronto. Una victoria es una victoria, ¿no? Las circunstancias no importan mientras seas tú quien salga victorioso. Si quieres darme ventaja, no me quejaré. Qué actitud tan apropiada para una kunoichi, pensó con aprobación, aunque quizá un poco fuera de lugar en un combate amistoso fuera del campo de batalla. En voz alta, dijo. ¿Y si te pidiera que fueras tú quien llevara la desventaja? Entonces, te pediría que esperemos a terminar nuestra primera ronda para ver y comparar nuestras fuerzas antes de aplicar cualquier handicap, fue la respuesta rápida y cortante que recibió. Luego, con una pequeña sonrisa, añadió. A menos que estés tan inseguro de tus posibilidades que insistes en darme un handicap desde el principio. Itachi permitió que su expresión reflejara su genuina diversión mientras consideraba mentalmente su pregunta inicial. Técnicamente, llevaba 3 semanas pensando en la mejor manera de abordar este partido, desde que se reencontraron el día de la llegada del equipo de ella a Konoha. Naturalmente, había sido tiempo más que suficiente para idear un conjunto de reglas sencillas y apropiadas para la ocasión. Aún así, por alguna extraña razón, de repente se sintió tentado a cambiar de opinión y ser un poco más receptivo a hacer las cosas más interesantes. Sin embargo, se deshizo de ese impulso al cabo de un segundo. De dónde hubiera venido tampoco importaba. Su plan inicial se basaba en la lógica pura y racional, y no lo echaría todo a perder por un simple capricho. Yo digo que lo mantengamos simple, dijo, sin dejar traslucir ninguna de sus reflexiones. Solo taijutsu. Las armas están bien, pero deberíamos evitar los golpes explosivos. En lugar de la primera sangre, el combate terminará cuando uno de nosotros ceda o sea inmovilizado. Yujito asintió sin quejarse. De acuerdo. Me gustaría usar ninjutsu, pero no me importa si eso significa que no tendré que preocuparme de que uses genjutsu. Además, Raikage-sama probablemente se molestaría si se enterara de que destruyo demasiado la propiedad de Konoha, sean campos de entrenamiento o no, así que también está eso. También me abstendré de utilizar mi Sharingan. Eso, por otro lado, la tomó visiblemente desprevenida. La sorpresa cruzó su rostro por menos de un segundo y su cabeza se inclinó ligeramente, pero luego se contuvo y dijo. Y yo que pensaba que acabábamos de acordar empezar sin que ninguna de las dos tuviera ninguna discapacidad. ¿Seguro que puedes permitírtelo? Quizás simplemente estoy intentando nivelar el campo de juego. Ah, ¿sí? ¿Qué palabras tan duras?
Esperemos que no te arrepientas. Sus palabras eran claramente una burla, pero Itachi se dio cuenta de que su gesto era poco entusiasta. Contrariamente a lo que había dicho antes, sin duda no estaría contenta con una victoria si se la concedieran solo por algo que percibiera como una desventaja de su parte. Por un momento, consideró burlarse de ella por esta inconsistencia, pero finalmente decidió no hacerlo. En cambio, sería mejor para su relación a largo plazo si aclaraba este malentendido antes de que se asentara. Que no use mi Sharingan no es una desventaja, empezó a explicar. Son una ventaja como cualquier otra técnica, y entreno tanto sin él como con él. Quizás incluso más, a decir verdad. De hecho, si lo usara mientras tú te ves obligado a depender únicamente del taijutsu, tendría una gran ventaja. Lo pensó un par de segundos antes de asentir lentamente. Esos ojos tuyos te dan una cantidad de habilidades desesperante, admitió antes de levantar la mano derecha y, con un movimiento de chakra, hacer que sus uñas crecieran hasta convertirse en garras de 30 centímetros que Itachi sabía por experiencia que eran más duras que el acero. Quizás podamos ajustar las reglas un poco en próximos combates. Puedes usar tus ojos elegantes, por ejemplo, mientras que yo también puedo usar algunos de mis trucos para igualar un poco las probabilidades. Es aceptable, asintió. Mientras evitaran que la situación se volviera demasiado destructiva, no había nada de malo en aflojar un poco las riendas, después de todo. ¿Estamos listos para comenzar entonces? Los músculos de Itachi se tensaron instintivamente, aunque aparentaba una actitud relajada que no delataba nada. Creo que sí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yujito no esperó su respuesta antes de entrar en acción saltando hacia adelante y lanzando un puñetazo directo a su cara. Sin embargo, ya lo estaba esperando. Rechazando el ataque entrante con el dorso de su mano, avanzó en lugar de retroceder para cerrar la brecha mientras lanzaba un puñetazo hacia su torso, solo para que su muñeca quedara atrapada en su agarre de hierro antes de que pudiera conectarse. Luego, en una impresionante hazaña de flexibilidad, Yujito logró impulsar su rodilla hacia arriba en un intento de golpearla en su flanco abierto a pesar del espacio casi inexistente entre ellos. Itachi usó rápidamente el fuerte agarre que tenía en su muñeca contra ella, apartando su brazo con toda la fuerza que pudo. En consecuencia, tuvo que abandonar su ataque para controlar su vuelo al ser arrojada. Él no dudó en correr tras ella y logró alcanzarla incluso antes de que sus pies tocaran el suelo. Esa oportunidad podría haber sido suficiente para ganarse su primer combate si Yujito no se hubiera girado en el aire para atacarlo con un kunai recién desenvainado antes de que pudiera aprovecharlo, lo que lo obligó a reducir la velocidad y así le dio el tiempo que necesitaba para aterrizar de forma segura sobre sus pies. ¿Sabes?, preguntó con tono conversacional mientras se enderezaba y guardaba el arma con naturalidad, a pesar de saber que ya no eres el mismo niño de la última vez que peleamos, una pequeña parte de mí aún esperaba que pelearas como entonces. Evasivo y astuto mientras retrocedías para activar una trampa tras otra. En contraste, Itachi adoptó una postura de combate más evidente que antes. Tienes suerte de que ese error no te haya costado la pelea. Ja. Como si. Esta vez, ambos se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo. Ambos también lanzaron un puñetazo con sus puños derechos, y ambos atraparon el ataque del otro con la palma de sus manos. Sin embargo, Itachi la soltó una fracción de segundo antes de que ella hiciera lo mismo, lo que le permitió seguir con una patada antes que ella. No impactó, por supuesto, pero tampoco lo esperaba. Saltó sin problemas en el aire mientras Yujito se agachaba para evitar su ataque y al mismo tiempo extendía la mano para agarrar su pierna. Su plan se arruinó cuando se vio obligada a retirar primero la mano para evitar el shuriken que le arrojaba y luego a inclinarse para evitar su patada de hacha mientras bajaba. La fuerza del impacto destrozó el suelo en una explosión de tierra y roca. En el breve caos de la nube de polvo arremolinada, su única advertencia del ataque kunai inminente fue el reflejo momentáneo de la luz en su hoja. Desenvainó su propia arma en un instante y, ni siquiera un latido después, el sonido de metal chocando resonó en el claro. 1, 2, 5, 10. Más de una docena de estos sonidos se superpusieron en un abrir y cerrar de ojos para formar una armonía extrañamente armoniosa que era tan familiar para Itachi como una canción de cuna, siendo el sonido de la batalla un compañero de toda su vida. Cuando inevitablemente se separaron de nuevo, se aseguró de poner un poco más de distancia antes de atreverse a mirar su kunai, notando sus bordes desgastados y deshilachados. La fuerza bruta de un Hinchkriki no debe subestimarse, ¿verdad? Normalmente, los hombres tenían ventaja sobre las mujeres en cuanto a poder.
La diferencia era ligeramente menos pronunciada para los shinobi, pues una kunoichi podía igualar mucho fortaleciéndose mediante el control del chakra. Sin embargo, a pesar de que solían entrenar esta habilidad con más intensidad que sus homólogos masculinos, especialmente para desenvainar, incluso en ese aspecto, los shinobi tendían a superarlos en fuerza física con mayor frecuencia. Después de todo, que no se centraran tanto en el control del chakra como las kunoichi no significaba que lo descuidaran. Si bien la diferencia de fuerza rara vez era muy drástica, en un combate entre shinobi, incluso una pequeña ventaja podía decidir entre la victoria y la muerte. El control de chakra de Itachi era, sin duda, excelente. De hecho, no le parecía arrogante asumir que también era mejor que el de su oponente. Sin embargo, dado que ser Hinchkriki probablemente significaba que debía centrarse en mejorar su control de chakra en algún momento de su carrera, la diferencia no podía ser muy grande, y eso sin contar que era, sin duda, una kunoichi excepcional incluso sin usar los poderes de su Bijik. Lo que niveló el campo de juego, lo que le dio una ventaja, fue el simple hecho de que los Hinchkriki tendían a tener mejoras físicas naturales. Naruto, por ejemplo, era conocido por su casi inagotable reserva de energía. Su resistencia obligaba a Kakashi incluso a hacerle correr vueltas y practicar katas durante 1 o 2 horas antes de que llegaran sus compañeros, solo para que le dieran un empujón durante sus entrenamientos. Y no solo eso, sino que, gracias a su regeneración mucho más rápida que la de los shinobi normales, los músculos de Naruto también se fortalecían mucho más rápido que los de sus compañeros. Considerando lo que había sentido durante su breve contacto, y viendo que su kunai comenzaba a desgastarse después de solo un par de enfrentamientos, el estatus de Yujito como Hinchkriki claramente compensaba cualquier pequeña desventaja que pudiera haber tenido en este encuentro. ¿Tienes tiempo para descansar?, preguntó Yujito desde su posición, a casi 30 metros de él. Itachi respondió desatando una ola de shuriken en su dirección. Sin intimidarse en lo más mínimo, Yujito se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través de la tormenta de armas entrantes sin disminuir la velocidad y evitando ser golpeado incluso cuando sus técnicas hicieron que las estrellas de metal vinieran hacia ella desde ángulos extraños con solo los movimientos más minimalistas. Apuntó un kunai particular justo por encima de su hombro derecho un instante antes de que ella estuviera sobre él sin un solo cabello fuera de lugar. No es tan efectivo sin bombas de papel, ¿verdad?, lo instó con buen humor al mismo tiempo que lanzaba su primer puñetazo. No dejó que la obvia alusión a su último combate de hacía más de una década lo desconcertara mientras se agachaba, se apartaba y bloqueaba. Derecha, izquierda, arriba y derecha de nuevo. Ataque tras ataque y contraataque tras contraataque se sucedían tan rápido que incluso a muchos shinobi de un solo entrenamiento les costaría seguirles el ritmo. Aprovechando la oportunidad de retroceder, Itachi apuntó otro kunai justo más allá de su figura antes de responder. Las armas arrojadizas rara vez son el objetivo en sí mismo, sino más bien el medio para un fin. Yujito lo había seguido sin dudarlo, y el breve momento en el que él se había concentrado en lanzar su kunai había sido suficiente para que ella lanzara uno de los suyos lo suficientemente cerca de su mejilla como para sacarle sangre. Solo si no eres lo suficientemente bueno para hacer un uso efectivo de ellos. Itachi atrapó su muñeca antes de que pudiera retirarla y rápidamente aprovechó la apertura dejándose caer hacia atrás, tirándola con él y luego usando el impulso para lanzarla hacia donde él quería que estuviera. Prefiero aprovecharlos al máximo que contentarme con ser meramente eficaz. 3 kunai más siguieron su estela, sus trayectorias hicieron que todos chocaran justo cuando casi la alcanzaban de una manera que los hizo dividirse y formar un triángulo en el aire mientras cambiaban de dirección, volando más allá de Yujito a la izquierda, a la derecha y hacia arriba. Solo puedes decir que tu enfoque es el mejor si realmente funciona. Había notado el cable que conectaba las 3 armas a tiempo para esquivarlo. Sin embargo, la torpe ejecución dejó su defensa completamente expuesta ante su siguiente ataque. Estoy de acuerdo. Se escuchó un jadeo audible cuando su patada giratoria impactó contra sus entrañas. Eso no fue suficiente para inmovilizarla, por supuesto, y él tampoco lo esperaba, pero el hecho de que ella hubiera logrado agarrar su pierna antes de que él pudiera alejarse fue una sorpresa, y una desagradable además. Más aún cuando vio lo que hacía su otro brazo. Así, en lugar de continuar con su ofensiva, Itachi se vio obligado a girar su cuerpo lo más que pudo para evitar que su pierna se partiera por la mitad al hacer que su posterior golpe de palma golpeara la parte posterior de su rodilla en lugar de la parte delantera.
Incluso suponiendo que Yujito se contuvo porque se trataba de un combate amistoso, ese ataque habría dejado su pierna menos que inútil al menos durante el resto del combate. Ignorando el estallido de dolor con facilidad experimentada, Itachi ni siquiera se molestó en intentar liberarse de su agarre mientras cerraba la brecha, apuntando su codo a su cabeza. El ataque rebotó inútilmente en su mayor parte ya que Yujito se inclinó hacia un lado para que golpeara su hombro. Itachi lanzó un último kunai directamente al aire. Pudo ver el instante en que la comprensión brilló en sus ojos. Su reacción llegó sin demora. Lo soltó y se apartó lo más rápido que pudo, y él la dejó. No era como si le fuera a hacer mucho bien. Después de todo, su trampa se había preparado con esa reacción en mente. El cable que conectaba no solo sus kunai sino también innumerables shuriken que había lanzado anteriormente, antes casi invisibles, brillaba a la luz del sol mientras ellos y las docenas de armas que conectaban volaban por el aire, y Yujito quedó atrapado justo en medio de todo. Demostrando una agilidad y flexibilidad impresionantes, revoloteó por el claro a gran velocidad, su cuerpo girando y dando vueltas mientras evitaba ser empalada o inmovilizada por un cabello una y otra vez mientras también servía varios cables con un kunai mejorado con chakra que había invocado en su mano en un esfuerzo por detener el ataque. Itachi apareció borroso detrás de ella con un parpadeo corporal en el momento exacto en que parecía que creía que tenía la situación nuevamente bajo control. Él había querido que ese fuera el final, pero inesperadamente, Yujito se dio la vuelta a tiempo para reaccionar, aceptando un poco de alambre para enrollarlo alrededor de su muñeca sin pestañear mientras forzaba su brazo hacia abajo para redirigir su ataque kunai de todos modos, sin importarle la sangre que el alambre que debería haber mantenido su mano en su lugar sacó en respuesta. Y no se detuvo ahí. A pesar de que se suponía que debía sujetar su brazo, el alambre ni siquiera la frenó, y Yujito dominó su trampa sin importarle que el metal se clavara en su carne. Resueltamente, siguió adelante, ansiosa por aprovechar la breve sorpresa de él y levantar el brazo para un kunai, y. Yujito perdió el equilibrio cuando más alambre se envolvió alrededor de su tobillo izquierdo y separó sus piernas. Un momento después, Itachi desvió su golpe debilitado con una mano mientras con la otra sostenía un kunai contra la piel de su garganta. Mantuvo esa posición por poco más de un segundo antes de dar unos pasos hacia atrás. Yujito no lo persiguió. Durante unos segundos, ninguno de los dos movió ni habló. Luego, suspiró antes de empezar a quitarse los cables de las extremidades, diciendo: «Bueno, supongo que la primera ronda es para ti». Quizás bromear al respecto no fue la decisión más sabia, pero Itachi pensó que ella apreciaría la franqueza por encima de la falsa modestia, así que respondió: «Te dije que las armas arrojadizas pueden ser un excelente medio para un fin si se usan al máximo». Su divertida burla le indicó que su presentimiento había sido acertado. «Sí, lo hiciste. No soy mala perdedora. Sin duda demostraste tu punto». Luego, mientras se crujía el cuello con indiferencia, añadió: «Supongo que para esta partida, tendré que conformarme con haber sacado la primera sangre, al menos». En lugar de decir algo, le dirigió una mirada significativa a su muñeca y tobillo para demostrarle lo poco impresionado que estaba por esa declaración porque, si bien técnicamente no estaba mal, todavía la había ensangrentado más que ella a él. Aunque es cierto que había mucha menos sangre de lo que uno esperaría, ya que su velocidad de regeneración antinatural detuvo el sangrado a los pocos momentos de quitar el cable. Pero aún era algo más que un pequeño corte en la mejilla. Yujito, con la misma insistencia, fingió no darse cuenta y continuó: «Pero realmente necesitaba esto. No tengo a nadie más con quien entrenar mientras estoy en Konoha, o al menos nadie que valga mi tiempo, y después de perder tanto tiempo sin hacer nada mientras veo a otros pelear, cualquier oportunidad para relajarme un poco es bienvenida. Es un sentimiento con el que puedo estar de acuerdo». Fue lo más cerca que pudieron llegar a reconocer su mutua tarea de vigilar la cumbre de los Kage. Después de todo, no era algo para hablar en público. Ni siquiera en la aparente privacidad del campo de entrenamiento. Habían tenido 3 reuniones en apenas 3 días, y aunque Itachi comprendía su importancia mejor que nadie, no por eso dejaba de ser tedioso escuchar a un Kage u otro encontrar siempre algún pequeño detalle, casi sin importancia, por el que ofenderse. Cansino y exasperante. Con lo que estaba en juego, observar cómo un obstáculo tras otro ralentizaba las negociaciones a paso de tortuga era, en el mejor de los casos, frustrante y, en el peor, desesperante. Su única condolencia fue que solo tenía que permanecer de pie, atento y con expresión serena, detrás del Sandaime. Las cosas serían mucho peores si tuviera que participar en las conversaciones en lugar de simplemente escucharlas.
Sabiendo que ninguno de los dos entraría en detalles, Itachi redirigió la conversación al asunto en cuestión. ¿Hablamos entonces de las reglas del segundo combate? Yujito aceptó fácilmente y, a juzgar por el brillo en sus ojos, ya tenía una buena idea de cómo quería proceder. Le dio la vaga idea de que la primera ronda había sido poco más que un calentamiento en comparación con lo que estaba por venir. Curiosamente, descubrió que no le importaba. Después de todo, era raro para él entrenar con alguien nuevo que realmente pudiera desafiarlo. Anko caminó con pasos lentos y deliberados por los pasillos blancos y estériles del laboratorio subterráneo a pesar de la excitación burbujeante que ardía en sus venas. Había estado emocionada y esperanzada muchas veces en el pasado, y casi con la misma frecuencia se había sentido deprimida y decepcionada. Ninguno de sus experimentos hasta el momento había estado a la altura de las grandes esperanzas que, tontamente, se había forjado una y otra vez. Claro que a veces se producían avances, así que no era que no hubiera habido progreso en todos los años que ella y sus colegas trabajaron incansablemente para encontrar una solución, pero al final, Anko no pudo evitar sentir que no era suficiente. Ninguno de sus éxitos fue tan innovador como a ella le hubiera gustado. Pero claro, nada sería suficiente hasta que esa maldita marca de curación en su cuello dejara de estropearle la piel. Limitar sus efectos, disminuir su potencia, descifrar partes de su fórmula y todo eso estaba bien, pero no era en absoluto lo que esperaba lograr. Así, por más ansiosa que estuviera por llegar a su laboratorio y ver los resultados de la última serie de experimentos, Anko caminaba con pasos lentos y pacientes que desmentían su tumulto interior. Nunca dejes que digan que no aprendo de mis experiencias, pensó mientras llegaba a su destino. Su autocontrol se rompió en el momento en que las puertas de seguridad de 1 metro de espesor se abrieron y revelaron un equipo entero de sus colegas científicos corriendo por la gran sala como pollos sin cabeza. Agarró del brazo a la que tenía más cerca, una mujer de mediana edad con el pelo rojo y rizado y una carpeta pegada al pecho, antes de que pudiera zafarse, y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué andan todos tan ajetreados? Se negó a mostrar en su voz la creciente esperanza que sentía. Por lo que sabía, esto podría ser el resultado de otro experimento fallido, con todos sus colegas apresurándose para intentar solucionar el problema antes de que contaminara todo el complejo. No sería la primera vez que algo así sucediera, después de todo. Era imposible mantener esa actuación cuando la mujer se giró para mirarla, la reconoció y luego se emocionó visiblemente. Mitarashi-san, exclamó la mujer, lo que provocó que varios científicos cercanos se volvieran bruscamente. ¿Estás aquí? Acabamos de enviar a alguien a buscarte, pero esto es aún mejor. Ven, tienes que verlo. ¿Ver qué, exactamente? Preguntó Anko mientras se dejaba llevar. El experimento, por supuesto. Funcionó. Bueno, no funcionó, pero definitivamente funcionó. Ella había descubierto que ese era el problema con los científicos. Sin importar cuán inteligentes y bien articulados pudieran ser, el 99% del tiempo, en el momento en que se entusiasmaban, todas esas cualidades desaparecían. Afortunadamente, un hombre mayor y calvo que vestía una bata blanca cliché se puso a su lado para explicarle. El suero X-12 y su última fórmula de Fukinjutsu no lograron purgar el chakra infectado de los sujetos por completo o al menos suprimirlo, pero lo debilitaron sin infligir ningún efecto secundario en ninguno de los sujetos y al mismo tiempo mantenerlos estables. Lo hizo. Anko se habría liberado el brazo y habría corrido si no hubieran llegado a otra puerta de seguridad en ese mismo momento. Al abrirse, una oleada de calor y olor la impactó de lleno en la cara, pero apenas se dio cuenta al entrar en lo que era una mezcla de laboratorio y recinto para animales. Allí, separados en 12 corrales, cubiertos de fórmulas brillantes de Fukinjutsu desde abajo hasta el techo, a 10 metros de altura, había otros tantos cerdos, y a primera vista, no parecía que les pasara nada malo. Técnicamente, eso por sí solo no tenía por qué significar nada. Después de todo, el daño no siempre era visible de inmediato. Sin embargo, considerando que todos los sujetos de prueba a ese momento habían mostrado algún tipo de efecto secundario, desde agotamiento visible y venas oscuras que se asomaban a través de la piel en su estado más leve, hasta la muerte total y carne derretida en su peor momento, sin duda lo consideraba una buena señal. Los bolígrafos estaban dispuestos en semicírculo alrededor de una estación de observación en el centro de la habitación, y fue allí donde Anko se apresuró a llegar, sin siquiera mirar a todos sus colegas que los habían seguido mientras tomaba el informe más cercano y exigía: explíquense.
Hablaba de su experiencia trabajando con ella, que ninguno de ellos se sintió ofendido por su tono brusco ni mostró la más mínima vacilación antes de comunicar sus hallazgos. La situación era más o menos así. A los 12 sujetos de prueba se les había inyectado pequeñas cantidades de chakra extraído de su marca maldita. Lograr tal cosa sin ponerla en peligro había sido un proceso tedioso y lento que les llevó años, pero aunque eliminar la restricción que mantenía a raya la marca maldita seguía siendo incómodo, hace tiempo que lograron darle la libertad suficiente para usarla. Si bien ser inyectada con su chakra no era lo mismo que ser marcada por Orochimaru, el chakra infestaba el cuerpo de un sujeto de forma similar a como la marca maldita lo hacía con el suyo. Lo suficientemente similar como para producir datos útiles, al menos. De igual manera, aunque los cerdos no eran humanos, eran lo suficientemente similares como para servir como sustitutos de los sujetos humanos. Estos entraron en juego solo durante experimentos mucho más adelante. Experimentos exhaustivos habían demostrado que los cerdos machos adultos y sanos morían en promedio 21 horas después de ser inyectados si no se tomaban medidas para contrarrestar el chakra, mientras que las cerdas adultas y sanas vivían un promedio de 23 horas. Su equipo había desarrollado varios sueros en los últimos años con ese fin. Las versiones X1 a X9 habían ralentizado progresivamente su descomposición hasta que tanto los cerdos machos como las hembras podían sobrevivir hasta 2 semanas. La versión X10 fue la primera en curarlos por completo de forma verificable, purgando por completo el chakra maligno de sus sistemas. Sin embargo, los efectos secundarios persistieron y van desde estados permanentes de cansancio hasta pérdidas de peso constantes a pesar del aumento del apetito, huesos frágiles y más. Pero sus cuerpos habían creado algo parecido a, por decirlo de alguna manera, anticuerpos tras sobrevivir a la dura prueba, y esa fue la verdadera victoria para su equipo. Si bien estos por sí solos no fueron suficientes para sobrevivir a otra inyección sin suero adicional, sí los hicieron más resistentes y también le dieron al equipo de Anko una base sólida. Su mayor avance hasta el momento fue el suero X11, que incorporó sus hallazgos de experimentos anteriores para crear con éxito una cura que permitió a los sujetos de prueba sobrevivir sin efectos secundarios a largo plazo. A partir de ahí, pasaron a una segunda ronda de experimentos más elaborada. Más específicamente, no solo habían infectado a los cerdos con chakra malicioso, sino que los habían marcado con su propia versión de la marca de maldición de Orochimaru. No era nada ni remotamente cercano a la versión verdadera, siendo mucho menos complejo y sofisticado, pero utilizaba todo lo que habían logrado aprender del que estaba en su cuello y había sido creado por el Sandaime y Jiraiya de los Sannin, así que aunque podrían no ser el verdadero negocio, era lo más cercano que podían conseguir por ahora, especialmente porque el chakra extraído de su marca también se había utilizado en su creación. Sin ayuda, ninguno de los cerdos, ni machos ni hembras, sobrevivió más allá de los 5 minutos. El 11 logró ralentizar el progreso a casi 3 horas, pero al final, fue lo máximo que pudo hacer. No hace falta decir que Anko no estaba satisfecha con eso, lo que condujo a la ronda actual de experimentos. El suero X12 era una versión aún más refinada de su predecesor, y aunque aparentemente no podía salvar a los cerdos por sí solo, sí los mantenía con vida hasta 24 horas. Además, y eso era lo más emocionante, la producción de chakra de su marca falsa disminuía notablemente conforme los cerdos vivían, hasta alcanzar su mínimo aparente después de unas 16 horas. Ahí es donde el Sei of Kinjutsu, una creación suya, entró en juego. En lugar de tratar los síntomas en forma de chakra, fue diseñado para abordar la causa, es decir, la marca de la maldición, directamente. Si no la destruía por completo, al menos esperaba dañarla. Y según el informe, eso fue precisamente lo que hizo, debilitando la integridad de su sello hasta el punto de que su producción de chakra se volvió tan débil que el suero X12 casi podía igualarla. Técnicamente, no fue suficiente para crear un equilibrio entre la marca de la maldición y su cura, con un poco de daño acumulándose constantemente, pero si los cálculos eran correctos, era tan pequeño que los cerdos no mostrarían efectos secundarios negativos durante varias semanas. De igual manera, aunque eventualmente morirían, probablemente no ocurriría hasta dentro de 2 meses. En definitiva, fue mucho más de lo que Anko se había atrevido a esperar. Envía a alguien a buscar a Shizune, dijo, sin apartar la vista de los números de los papeles que tenía en la mano. Y uno para Tsunade Ime también. Rayos, Jiraiya-sama también está en la aldea, ¿verdad? Añádelo a la lista. Los 2 últimos podrían estar ocupados por todos los invitados extranjeros, pero sabía por Itachi que ninguno de los 2 estaba muy involucrado en todo eso.
Lo más probable era que tuvieran suficiente tiempo libre para supervisar algo tan importante como esto. Dependiendo de sus veredictos, quizás incluso obtengan autorización para realizar más ensayos en humanos. Podría ser, susurró una suave voz en su cabeza, con una esperanza traicionera. Si refinamos aún más el suero y mejoramos el sello, podría serlo. Anko sabía muy bien que ser demasiado optimista podía ser contraproducente, pero considerando las circunstancias actuales, no podía ser más cínica. Incluso si la próxima versión no cura la marca por completo, podría ser suficiente para que pueda usar el modo sabio nuevamente, ¿y no era esa una perspectiva emocionante? Quizás no era tan malo ser optimista por una vez después de todo. Karin estaba nerviosa. Sus superiores en Kusa la reprenderían por admitirlo, aunque solo fuera para sí misma, pero no podía evitarlo. Después de todo, no todos los días uno se encontraba con un familiar hasta entonces desconocido. Un familiar muy lejano, reconoció mentalmente. Tan lejano, de hecho, que solo los clanes reconocerían aún nuestro parentesco. Clanes como los Uzumaki. La idea de descender de algún clan notable aún le resultaba extraña. Simplemente no tenía sentido que ella, precisamente ella, tuviera semejante pasado. El concepto la asombraba y la aterrorizaba a partes iguales. Por un lado, significaba que aún había gente a la que podía llamar familia, algo que creía haber perdido el día que murió su madre, pero por otro, bueno, lo único especial en ella eran sus habilidades curativas, y estas solo le habían traído dolor. Una parte innata de ella temía que esta nueva revelación, por muy buena que fuera, solo resultara en más de lo mismo. Sin embargo, ninguno de sus miedos podía compensar el anhelo y el deseo casi desesperado que sentía ante la perspectiva de encontrar a alguien que fuera igual que ella. Fue esta misma esperanza la que la llevó a estar en el lugar donde se suponía que debía encontrarse con este Naruto casi una hora antes de la hora acordada. Se dijo a sí misma que había llegado tan temprano por precaución, pero en el fondo, sabía la verdad. No, eran precisamente su esperanza y su emoción las que la habían hecho sentir demasiado nerviosa como para quedarse en la posada donde se alojaba ni un minuto más. Después de todo, las probabilidades de que esto fuera una trampa eran tan minúsculas que no podía argumentar honestamente que había llegado temprano para revisar el perímetro. Si el Hokage quería hacer algo con ella, ya fuera matarla o capturarla, no tendría que pasar por tantos problemas. Inventarse un clan casi extinto para manipularla simplemente no era necesario. Además, considerando que gran parte de lo que le había contado y lo que había leído desde su visita había sido fácil de verificar, estaba dispuesta a creer, por el momento, que esos detalles que aún no había podido verificar también eran ciertos. Técnicamente, podría haber organizado una campaña de desinformación generalizada para engañarla, pero, de nuevo, ¿por qué debería molestarse? No, asumir tentativamente que había dicho la verdad era de hecho el curso de acción correcto por el momento. Ella fue sacada de sus pensamientos por una voz algo vacilante que se dirigía a ella desde su derecha. Lo siento, pero ¿eres Karin? La forma en que giró la cabeza fue probablemente demasiado brusca para parecer indiferente, pero no le importó en ese momento. Karin creía haber prestado mucha atención a su alrededor, o al menos la suficiente como para que nadie que pudiera ser su posible familia la alcanzara sin que se diera cuenta, pero al parecer, se equivocó. O tal vez no, pensó un poco aturdida cuando se encontró cara a cara con un chico de su edad que no se parecía en nada a lo que ella esperaba. En retrospectiva, tal vez debería haberle preguntado al Hokage cómo era su aspecto, aunque ahora que lo pensaba, él podría haber mencionado que no había heredado la supuesta apariencia Uzumaki tan fuertemente como ella, así que tal vez era su propia culpa por buscar únicamente a alguien con las mismas características que las suyas. Sí, lo soy. ¿Entonces eres Naruto? ¿Naruto Uzumaki? No pretendía sonar mandona, pero ya era prácticamente un acto reflejo. Los superiores de Kusagakure querían que obedeciera, sí, pero también les desagradaba, desconcertantemente, que sonara demasiado asustada o intimidada, así que Karin se había acostumbrado a ser más impetuosa cuando no hablaba con un superior. Pero al chico no pareció importarle. De hecho, su expresión algo insegura se desvaneció al instante, dando paso a una amplia sonrisa. Sí, soy yo. La primera palabra que le vino a la mente al verlo fue brillante. Y, la verdad, eso describía al chico a la perfección, ¿verdad?
Cabello amarillo brillante, ojos azules brillantes y una sonrisa tan amplia y feliz que de alguna manera hizo que sus propios labios se contrajeran contra su voluntad. Tal vez no tuviera el pelo rojo ni la piel pálida que ella esperaba, pero a Karin le resultaba difícil imaginarlo con otro aspecto a pesar de conocerlo hacía menos de un minuto. No podía creerlo cuando el anciano dijo que uno de los genin que nos visitaban era un Uzumaki, continuó Naruto, sin perder la expresión. O sea, sabía que los Uzumaki se suponía que eran un clan grande o algo así, hace muchísimo tiempo, pero eso nunca significó nada para mí, ¿sabes? ¡Qué genial! Nunca tuve familia, así que esto parece un sueño. Karin admitió que no supo cómo responder, en parte porque su alegría era contagiosa e intimidante a la vez, pero también porque la forma en que sus palabras reflejaban sus propios sentimientos al respecto la hizo sentir una repentina sensación de vértigo. Así que, instintivamente, mantuvo una expresión neutral mientras mordía el interior de las mejillas para mantener la boca cerrada. Tras unos segundos sin recibir respuesta, su expresión se ensombreció un poco. Entonces, rápidamente, se retractó diciendo: no quiero decir que seamos familia. Bueno, más o menos sí, pero no como una familia de verdad, ¿sabes? Porque somos parientes, pero también no realmente. Y ni siquiera nos conocemos, así que no fue precisamente lo más educado, pero Karin no pudo evitar soltar un bufido. La forma nerviosa en que él movió las manos mientras intentaba, sin éxito, explicarse con sentido era simplemente graciosa. Un poquito lindo también, si ella fuera honesta. Sintiéndose más tranquila, no se molestó en disimular una sonrisa y dijo: sí, lo entiendo. Yo tampoco sabía que había otros Uzumaki por aquí. Ni que ser un Uzumaki existiera realmente. Déjame decirte que fue una sorpresa tremenda cuando, precisamente, el Hokage vino a visitarme al hospital para decírmelo. Y así, Naruto volvió a su anterior personalidad alegre. Exactamente. A veces lo veo cuando Ero Sennin me lleva, pero nunca viene a visitarme, así que pensé que algo malo había pasado cuando de repente apareció en mi puerta. Karin se preguntó brevemente si debía preguntar qué hacía falta para que alguien con un apodo como Ero Sennin se instalara, pero decidió que no quería saberlo. Me lo imagino. Probablemente pensaría lo mismo si el jefe de mi aldea viniera de visitarme de repente. Eso era mentira. No solo nunca la visitaría personalmente, en lugar de simplemente llamarla a su lado, sino que si aparecía así, asumiría que estaba a punto de morir, al menos con suerte. El destino de su madre había demostrado que había cosas mucho peores que la muerte. ¿Pero estuviste en el hospital? Continuó Naruto, distrayéndola por suerte de sus pensamientos sombríos. ¿Pasó algo durante el último examen? No estás en la final, ¿eso significa que tu equipo se lesionó? En otras circunstancias, el recordatorio de su fracaso le habría dolido, pero considerando que el tema era aún mejor que el de sus pensamientos, y viendo que el Hokage ya había confirmado que se le permitiría permanecer en Konoha en el futuro previsible y por lo tanto no necesitaba enfrentar la ira de su aldea, realmente no le molestaba. Además, la forma en que la preocupación genuina estaba escrita en todo su rostro de una manera casi exagerada hizo que fuera bastante difícil enojarse con él en primer lugar. No es para tanto, dijo encogiéndose de hombros. Solo unos rasguños. En Kusa, nadie se habría fijado en ellos. Los ninjas de Konoha son demasiado precavidos. Entonces, recordando algo más, arqueó una ceja y preguntó: hablando de la final, vi tu nombre en la pizarra que anunciaba a los participantes. Felicidades por llegar tan lejos. Gracias. Les voy a dar una paliza a todos, créanlo. Y yo que pensaba que su sonrisa no podía ser más brillante, reflexionó, sintiendo un poquito de envidia por la facilidad con la que él podía emitir tanta felicidad debajo del cálido cariño que se extendía por su pecho. Pero todo eso quedó olvidado inmediatamente cuando escuchó sus siguientes palabras. ¿Lo sabías? Hay otra Uzumaki aquí también. Es una Kunoichi de Kumo. Mi equipo la conoció durante el segundo examen y es increíblemente poderosa. Quizás podamos encontrarla también. ¿Otro Uzumaki? Pensó. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? La sola idea le resultaba extraña, y por mucho que lo intentara, simplemente no le entraba en la cabeza. ¿Y de Kumo también? ¿No dijo el Hokage que Kumo fue una de las aldeas responsables de la destrucción de Uzushiogakure? ¿Por qué querría un Uzumaki establecerse allí? A menos que, ahora bien, Karin no era precisamente la más versada en historia y política de otras naciones. De hecho, todo lo contrario.
Kusagakure nunca se molestó en ampliar su educación más allá de los campos que consideraban útiles, y simplemente no tenía el tiempo ni los recursos para formarse. Sin embargo, incluso ella sabía que Kumogakure era famoso por su descaro al intentar robar Keke y Genkai extranjeros. Esto significaba que podía hacer una conjetura bastante fundamentada sobre cómo esta otra Uzumaki había terminado donde estaba ahora. El mero hecho de que el Hokage hubiera organizado una reunión entre ella y Naruto, pero no con este Kumonin, también era una declaración en sí misma. Esa comprensión la hizo pensar de nuevo en el destino de su madre y en cómo había acabado en Kusa, algo en lo que no quería pensar ahora mismo. Más allá de eso, la mirada esperanzada y emocionada en el rostro de Naruto dejaba claro que no tenía ni idea de estas sombrías posibilidades, y a Karin pocas cosas serían peores que ser la responsable de hacerle perder esa actitud positiva. Quizás más tarde, dijo, adoptando inconscientemente una actitud más distante. Deberíamos ir a comer algo ahora. El Hokage nos pidió que nos reuniéramos aquí porque supuestamente hay buena comida cerca. La distracción funcionó de maravilla. Ah, sí, tienes razón. Podemos ir a... Curiosamente, su voz se apagó rápidamente mientras su rostro se sonrojaba de vergüenza. Quería decir, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué carajo es todo esto? Su incredulidad ante su cambio de ritmo debió de estar escrita en todo su rostro, pues su rubor solo aumentó y apartó la mirada mientras intentaba explicar. Mikoto Obasan dijo que es de mala educación decidir algo sin preguntarle a la otra persona su opinión, ¿entiendes? Incluso me obligó a ponerme mi ropa bonita e intentó peinarme y todo eso. Algo sobre, causar una buena primera impresión, creo. Mirándola por debajo del flequillo, se rascó la nuca con torpeza antes de repetir. Entonces, ¿sabes a dónde te gustaría ir? Distraídamente, notó que su ropa era realmente bastante bonita. Durante el mes entre el segundo y el tercer examen, Konoha se esforzó por organizar diversas formas de entretenimiento para sus visitantes, desde grandes bazares hasta atracciones más comunes como elaboradas obras de teatro callejeras. Sin embargo, lo más destacado fueron sin duda los fines de semana, cuando gran parte del pueblo se adornaba con decoraciones como faroles de papel, mangas de viento de todo tipo, pancartas coloridas y mucho más, mientras que puestos y casetas abrían sus puertas en cada esquina. Karin estaba segura de que el pueblo ganaba mucho dinero con estas festividades semanales. Sin duda, había suficientes invitados adinerados presentes a quienes no les importaba gastar su dinero. Y, naturalmente, la mayoría de los extranjeros, si no todos, vestían solo sus mejores galas en esos días. La tendencia general era más tradicional, con yucatas caras y bonitas como la opción más popular. Karin ni siquiera se había atrevido a combinarlas. Al fin y al cabo, la única ropa que tenía era sencilla y práctica. Nunca se había podido permitir ropa elegante. Ya no le molestaba, pero en cuanto se fijó en el atuendo de Naruto, desde los pantalones oscuros, la camisa negra y el chaleco naranja, de repente se sintió incómoda. Era una tontería, porque su ropa no era nada especial ni especialmente cara, pero era bonita y nueva, mientras que la de ella apenas se consideraba ropa de calle aceptable. Y aún así, solo lo hacían porque era evidente que era una kunoichi, por lo tanto, tenía más margen de maniobra que los civiles. Después de todo, se consideraba normal que los shinobi se ensuciaran y rasgaran la ropa durante el entrenamiento. Pero, mucho más importante que alguna estupidez como esa ropa, fue otra parte de su declaración lo que llamó su atención. Abuelito y... El Hokage había mencionado que Naruto era huérfano al igual que ella y él mismo había dicho hacía apenas un minuto que tampoco tenía familia, por lo que el honorífico la tomó completamente por sorpresa. Para su crédito, lo entendió de inmediato, abriendo mucho los ojos mientras negaba con la cabeza frenéticamente y agitando las manos con énfasis. Oh, no. No, 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 así no. Mikoto Obasan es la madre de mi mejor amiga, nada más. Es muy amable y siempre me hace regalitos y cocina comida deliciosa, pero en realidad no es mi tía ni nada. Seguro que a ella también le encantaría conocerte. Lo primero que sintió ante su explicación fue alivio, al que inmediatamente siguieron la incredulidad y una oleada de autodesprecio. ¿Acaso me convierte en una mala persona el hecho de que casi me alegro de que, después de todo, sea un huérfano sin familia? La respuesta probablemente era sí, pero no podía evitarlo. La idea de tener más familia debería ser atractiva, pero de alguna manera, la idea de que hubiera un grupo grande de personas que pudieran ser su familia viviendo a salvo en Konoha mientras ella y su madre tenían que soportar una vida dura en Kusa era aterradora, simplemente por lo injusto que sería.
Tampoco se podía negar el feo sentimiento de celos que asomaba ante la idea de que el chico que debería ser igual a ella, que potencialmente podría entender al menos partes de su dolor, tuviera en realidad una familia amorosa con la que regresar a casa al final del día. Maldita sea, incluso el solo hecho de que él tuviera amigos y adultos que se preocuparan por él ya la hacía sentir una envidia irracional, lo que luego la hizo sentir primero ridículamente mezquina y luego como la mayor idiota del mundo por envidiarle a alguien que acababa de conocer porque no había crecido solo y triste como ella. ¿Qué clase de persona horrible piensa así? Karin-chan, ¿está así? ¿A dónde quieres ir? Lo interrumpió ella, con un tono áspero incluso para ella misma. ¿Eh? Te pregunté a dónde quieres ir, repitió. Ya sabes, a comer. No soy de aquí, ¿recuerdas? Así que no conozco ningún buen sitio por aquí. Su confusión se disipó un poco con eso, aunque seguía frunciendo el ceño. Oh, supongo que en ese caso Ichiraku tiene la mejor, sí, está bien. Eso servirá. Ichiraku era el nombre del restaurante de ramen frente al cual se encontraban. Karin pensó que habían elegido el lugar de encuentro por su ubicación céntrica, pero al parecer no. El Hokage probablemente sabía que a Naruto le gustaba ese lugar y, por lo tanto, lo eligió en consecuencia. A estas alturas, no podía decir que le importara de verdad a dónde iban. Este lugar era tan bueno como cualquier otro, sobre todo porque sospechaba que, de todas formas, todo le sabría a ceniza. Karin no esperó la respuesta de Naruto antes de girarse sobre sus talones para entrar, incapaz de mirarlo por más tiempo mientras la culpa la acechaba. Qué gran manera de reunirse con familiares desconocidos y perdidos hace mucho tiempo y Kurotsuchi se obligó a no inquietarse mientras observaba cómo se desarrollaba la investigación. Sin embargo, era lo más emocionante que había sucedido desde su llegada a Konoha, así que no le fue fácil contenerse. Distraídamente, se preguntó si sonaba arrogante afirmar que ver a alguien pasar por una serie de pruebas que apenas entendía era más interesante que sobrevivir en un bosque salvaje con plantas y animales ridículamente grandes durante varios días mientras competía abiertamente con docenas de shinobi antes de decidir secamente que no era así. Después de todo, su éxito ya estaba prácticamente decidido meses antes de que comenzaran los exámenes. Por lo tanto, calificar el segundo examen de aburrido era simplemente una afirmación, no una fanfarronería. La vista del shinobi a cargo de la investigación levantándose de su posición al lado del sofá en su alojamiento temporal la sacó de sus pensamientos, sus ojos inmediatamente cayeron sobre el trozo de papel que sostenía con cuidado por el borde. Kurotsuchi sabía que, a pesar de ser oficialmente un Chunin, este hombre era en realidad un agente Anbu. Antes de partir para los exámenes, eso era todo lo que sabía de él. Aunque su abuelo la había preparado para ocupar su lugar, no compartía secretos de estado con ella a la ligera, ni siquiera la identidad de los agentes secretos. La única razón por la que conocía el rango de Watanabe si es que ese era su verdadero nombre era porque había sido uno de sus guardias y entrenadores antes de que ella se convirtiera en genin. Solo cuando él y su abuelo se unieron a ella en Konoha, le dijeron que él también era uno de los principales investigadores de Iwa. No le habían dicho por qué él en particular se había unido como miembro del séquito de su abuelo, pero Kurotsuchi podía adivinar bastante bien. Informe, ordenó Noki. Inmediatamente, todos los shinobi que habían estado divididos en el apartamento hasta el momento aparecieron arrodillados frente a él, quedando solo Watanabe de pie. No hay más indicios de allanamiento, Tsuchikage-sama, dijo el portavoz del grupo sin levantar la vista. No falta nada y ningún documento parece haber sido manipulado. Kurotsuchi arqueó una ceja al oír eso. Todos los documentos que quedaban en el apartamento eran obviamente falsos, y contenían información falsa o nula, así que era imposible que alguien pudiera sacarles algo valioso. Sin embargo, era extraño que quienquiera que hubiera entrado en su residencia ni siquiera intentara robarlos. Resopló su abuelo, imperturbable, antes de volverse hacia el único hombre que seguía en pie. ¿Y cuáles son los resultados de tus pruebas, Watanabe-san? El chakra está demasiado corrompido como para ser utilizado para su identificación. Sin embargo, si bien su corrosividad y malignidad antinaturales imposibilitan realizar más pruebas, estas propiedades por sí solas lo hacen bastante único y, por lo tanto, reducen la lista de posibles sospechosos. Luego levantó el trozo de papel que tenía en las manos para demostrar su punto. Era una versión adaptada específicamente del papel de inducción de chakra que, si no recordaba mal, podía absorber chakra latente y, entre otras cosas, servir de guía para encontrar su origen.
Solo funcionaba con chakra fresco y en distancias cortas, pero aún así era una herramienta valiosa, utilizada principalmente para investigaciones dentro de la aldea. Sin embargo, el que Watanabe sostenía se había vuelto de un morado enfermizo, e incluso podía ver manchas donde ya se estaba convirtiendo en polvo. Corrosivo y maligno de hecho, ¿eh? ¿Alguna vez has visto resultados como esos? Preguntó su abuelo. Solo cuando cazamos a Rmsidono, Tsuchikage-sama. Su abuelo simplemente tarareó antes de caer en un silencio pensativo. Kurotsuchi aprovechó ese tiempo para mirar una vez más la fuente de toda la conmoción. Sinceramente, pensó, un poco incrédula. Si no fuera por ese siniestro chakra, probablemente ni siquiera habríamos notado nada raro. ¿Y cómo iban a notarlo? Con casi una docena de personas moviéndose por la habitación con regularidad mientras el séquito de su abuelo se apresuraba a cumplir con cualquier tarea que les encomendara, nadie habría pensado dos veces en algo de tierra escondida bajo el sofá. O, más concretamente, un poco de arena hasta la mitad del suelo, debajo del sofá. Kurotsuchi, dijo entonces su abuelo, haciéndola volverse hacia él. ¿Qué opinas de todo esto? Si no hubiera otras personas con ellos, habría puesto los ojos en blanco. Claro que aprovecharía la oportunidad para ponerla a prueba. Pero sabía que no debía mostrar su exasperación. Quizá disfrutara haciendo el papel de niña pretenciosa para esos extranjeros, pero no podía permitirse que su propia gente creyera que ese era su verdadero carácter. Al menos no si quería tener un futuro en un puesto de liderazgo. Aunque llamarlo prueba quizá no sea del todo correcto. Al fin y al cabo, nunca me había interrogado así delante de otros. Entonces, ¿es una muestra pública de confianza al demostrar que tiene en cuenta mi opinión? Viendo que fue la arena lo que nos molestó, además del hecho de que Watanabe-san comparó el chakra que retenía con el de un Hinchkriti, la conclusión obvia sería asumir que el Kazekage envió a su hijo a espiarnos. Pero incluso si ignoramos que enviarlo a él en lugar de a alguien realmente especializado en infiltración parece extraño, dejar una pista tan obvia es demasiado sospechoso como para no ser intencional. Por lo tanto, creo que lo más probable es que alguien quiera provocar un conflicto entre nosotros y Suna. Por un momento, consideró añadir que Konoha sería el sospechoso más probable, pero finalmente lo pensó mejor. Si bien su anfitrión se beneficiaría más al evitar una alianza entre sus dos aldeas, Kurotsuchi no creía que el Hokage arriesgara sus objetivos generales para esta cumbre solo por esa razón. Aún así, esto es algo que debemos tratar más tarde en privado, reflexionó. Aunque solo sea para escuchar la opinión de Oji-san al respecto. ¿Y si eso es lo que los culpables quieren hacernos creer? Preguntó entonces, con una voz engañosamente neutral. Quizás dejar pruebas tan contundentes sea solo una maniobra del Kazekage para hacerse el listo. Sabiendo que no debía dejarse inquietar por sus preguntas, respondió con seguridad. Pensar así no nos llevará a ninguna parte. Según esa lógica, podríamos asumir que el culpable sabía que pensaríamos eso y, por lo tanto, culpar a Suna de todos modos, o que efectivamente es Suna y que nos están jugando una mala pasada al apostar a que culparemos a alguien más porque no creemos que recurran a un plan tan enrevesado. Podría seguir así. ¿Cuál es tu conclusión entonces? Tenemos dos pruebas. La arena con su chakra remanente, por un lado, y la ausencia de intromisión por el otro. Esto último me hace creer que encontrar la primera fue el verdadero objetivo de este allanamiento. Aunque, en última instancia, no es suficiente para nada concreto, basta para asumir, al menos tentativamente, que una de las otras tres aldeas intentó provocar un incidente entre nosotros y Suna, presumiblemente para evitar que nos acercáramos más. Entonces, con valentía, decidió añadir. De ahora en adelante, usaré este incidente para fortalecer nuestra posición en las negociaciones en curso. Puede que no haya suficientes pruebas sólidas para acusar a nadie, pero el hecho mismo de que alguien entrara en nuestro alojamiento cuando Konoha, como nuestra anfitriona, debería haberlo evitado, puede ser un argumento valioso. Sin embargo, la participación de Suna, independientemente de si es cierta o solo una trampa, debe mantenerse en secreto. Si realmente fueron ellos, ocultar este detalle de nuestra denuncia los confundirá, y si de hecho fueron una trampa, no hacer lo que los verdaderos culpables quieren que hagamos solo nos beneficia. El chakra que Watanabe-san recolectó puede servir como prueba de nuestras acusaciones, así que, de todas formas, no necesitaremos la arena. En general, se podía juzgar por la rapidez con la que su abuelo respondía a las palabras de alguien si estaba satisfecho o no. Con él, cuanto más largo era el descanso, más infeliz era. Esta vez, asintió en cuanto ella terminó.
Muy bien deducido, Kurotsuchi. Sí, así procederemos por ahora. Señalando a una de las kunoichi que aún estaba arrodillada, dijo. Mio-san, ve y notifica a nuestros amables anfitriones que hay una emergencia y que espero que un representante apropiado y un equipo de investigación liderado por Konoha se presenten en 15 minutos. Hecho esto, regresó a la sala. De hecho, todavía no hay pruebas suficientes para culpar definitivamente a nadie. Así que, por ahora, estaremos atentos a incidentes similares en el futuro, mientras exprimimos al máximo a Konoha por no haber evitado este. No hubo vítores, pero la satisfacción en el aire era casi palpable. Era lógico, claro. Cualquier ninja de Iwa disfrutaría de la oportunidad de hacerle pasar un mal rato a Konoha. Quita la arena, continuó su abuelo, ya medio dado la vuelta mientras se dirigía a su oficina temporal. Pero guárdala en un lugar seguro por si la necesitamos más tarde. Kurotsuchi, conmigo. Ah, pensó con ironía. No quiere perder el tiempo diciéndome lo que me he perdido, ¿verdad? Bueno, como no falta mucho para que lleguen esos ninjas de Konoha, supongo que el hecho de que quiera hacerlo de inmediato significa que no espera que esto tarde mucho. Entonces no me he perdido mucho. Con ese pensamiento alentador en mente, ella lo siguió para enfrentar su evaluación. No me mires así. No es que crea que lo que hacen esté mal. Solo digo que es injusto que el único puesto que tiene lo que quiero no permita que jueguen Shinobi. Las divagaciones de Shisui habrían sido divertidas por sí solas, pero fue el ceño exageradamente enfadado de Izumi lo que realmente hizo reír a Itachi. Por desgracia, eso hizo que la atención de su amigo se dirigiera de inmediato a él. Esto no es para reírse, Itachi. Dijo, señalándolo con un dedo dramáticamente en señal de acusación. ¿Sabes lo difícil que fue encontrar un puesto con peluches en forma de cuervos? Que hayamos encontrado uno es increíble, así que ¿qué probabilidades hay de que haya otro, y mucho menos uno que nos deje jugar? En lugar de señalar que sí, que sabía cuánto tiempo había tardado, considerando que los tres llevaban más de una hora paseando juntos por el pueblo, o de preguntarse juguetonamente si no era demasiado mayor para enfadarse por un simple juguete, respondió. Lo siento, no sabía que te importaran tanto los peluches. Si es tan importante para ti, seguro que a alguno de nuestros primos pequeños no le importaría compartir alguno contigo. Se imaginó lo que diría Sasuke si estuviera allí. A pesar de que todos sus viejos peluches llevaban años acumulando cosas en el ático, sospechaba que al niño no le haría mucha gracia la idea de regalarlos. Pensar en su hermano también le hizo pensar en lo que podrían estar tramando sus alumnos. Kiba estaba en arresto domiciliario, lo sabía, pero Shino y Hinata debían de estar por allí. El primero con su hermano y su grupo, mientras que la segunda había sido invitada por la chica del equipo de Kakashi, si no recordaba mal. Itachi se alegró de ello. Por lo que había leído en su expediente cuando los incorporó a su equipo, sabía que no había conseguido hacer amigos cercanos durante sus días en la academia, así que esta invitación fue un buen primer paso en la dirección correcta. Encontrarlos después de nuestra misión en las minas resultó ser lo mejor en más de un sentido, al parecer. El gruñido imperioso de Shisui hizo que Itachi volviera a centrarse en el presente. Los peluches no son ninguna broma. No subestimes su poder. Te acompañan y te reconfortan, estando ahí incluso cuando nadie más lo está. Y también pueden ser un regalo genial, siempre que sean del gusto de la persona a la que se los quieras regalar, claro. Luego, guiñándole un ojo a Izumi, añadió. Como un peluche de cuervo para un invocador de cuervos, por ejemplo. Si él esperaba que ella reaccionara con timidez, lamentablemente se decepcionó, porque Izumi simplemente inclinó la cabeza con una sonrisa divertida e inconsciente antes de decir. No sabía que tú e Itachi estaban intercambiando regalos tan lindos, Shisui. Creo que es adorable. Como era de esperar, la reacción exagerada de Shisui no se hizo esperar, tropezando dramáticamente en estado de shock antes de recuperarse en el último momento. Itachi observó todo con una sonrisa sufrida que desmentía lo increíble que aún era el sentimiento de ver a sus amigos divertirse de esta manera incluso después de todos estos años en esta nueva vida. Entonces, por privacidad, mientras los otros dos dejaban de actuar con sonrisas tontas, apartó la mirada, buscando distraídamente peluches de cuervos en los puestos que pasaban, solo para tener algo en que concentrarse. Sin embargo, Shisui tenía razón al decir que las probabilidades de encontrar otro eran escasas. Al fin y al cabo, si alguien normalmente un niño quería un peluche, generalmente prefería uno que fuera más convencionalmente mono que un pájaro. Es una lástima que el único stand que tenía uno fuera uno civil, pensó.
Naturalmente, los shinobi tenían ventaja en los juegos cliché que se ofrecían en festivales como este. Los civiles simplemente no podían competir con ellos. Ya fuera pesca de peces dorados, lanzamiento de monedas bajo el agua, lanzamiento de aros, katanuki o cualquier otro de las docenas de juegos del festival, daba igual. Incluso los estudiantes de academia podrían arrasar en cualquiera de esos puestos. Simplemente no estaban diseñados para ese tipo de clientela. Por lo tanto, a los shinobi se les prohibió incluso participar. Sin embargo, Konohagakure era una aldea ninja y, como era de esperar de astutos empresarios, la gente se había adaptado y había estado a la altura del desafío. Como resultado, había puestos y casetas diseñados específicamente para shinobi. A menudo, eran gestionados por shinobi retirados y ofrecían juegos de diversa dificultad que incluso ponía a prueba a los shinobi más experimentados. Al menos la mayoría. Había un límite a lo que se podía cambiar en lo que, en definitiva, eran juegos absurdos, y para la élite, incluso los más difíciles no representaban un gran desafío. Sin embargo, los Kekkei Genkai, como el Sharingan, seguían estando prohibidos incluso en las cabinas de ninjas. Considerando que su vista se deterioraba lenta pero inexorablemente, aunque mucho más despacio que en su vida anterior, Itachi se preguntó brevemente qué tan desafiantes serían para él los juegos más difíciles. Probablemente todavía no mucho, tuvo que admitir finalmente para sí mismo. Técnicamente, era muy poco lo que se podía hacer para evitar que los shinobi simplemente fingieran ser civiles y jugaran en los puestos habituales, sin importar las reglas, por supuesto. Asignar suficientes personas cualificadas a la supervisión era simplemente imposible mientras los policías que patrullaban las calles tuvieran asuntos más importantes en los que concentrarse. Sin embargo, lo que sí había eran genin. La aldea tenía suficiente para asegurarse de que nadie tuviera que trabajar más de un turno durante todo el mes entre el segundo y el tercer examen, lo que significaba que, aunque les molestara un poco perderse una noche de diversión, aún tendrían tiempo de sobra para disfrutar de las festividades en general. Probablemente también ayudó el hecho de que este tipo de misiones de rango D pagaran más que el promedio. Los genin eran más que suficientes para asegurar que ningún estudiante de la academia demasiado entusiasta se aprovechara de los puestos de los civiles, pero eso aún dejaba a los shinobi más experimentados como posibles estafadores. Lo único que los detenía era la creencia generalizada de que era una vergüenza engañar a los civiles por lo que, en última instancia, eran simples baratijas. Para Shisui, esto significaba que al final del día, solo podía visitar aproximadamente una cuarta parte de los puestos que el público general, lo que le daba solo una fracción de las oportunidades que tenían los civiles de encontrar lo que estaba buscando. Qué mala suerte para él que esto sea una aldea ninja, reflexionó Itachi con una leve sonrisa. Si fuera cualquier otro pueblo o ciudad sin una gran población shinobi, las cosas serían mucho más fáciles para él. Oye, Itachi, la voz de Shisui lo sacó de sus pensamientos. ¿No es Anko la que está con esa kunoichi tuya de Kumo? Absteniéndose amablemente de comentar sobre sus palabras, se dio la vuelta y siguió la dirección que señalaba Shisui. Un segundo después, sus cejas se alzaron ligeramente. Sí, parece que sí. Bueno, entonces vamos a saludar. El asunto se les escapó de las manos cuando Anko eligió ese momento para darse la vuelta. La amplia sonrisa que se dibujó en su rostro al verlos dejó muy claro que tenía toda la intención de acercarse. Incluso si decidieran darse la vuelta y huir de inmediato, lo único que conseguirían sería iniciar una persecución por toda la aldea. De todas formas, no había sido realmente una pregunta. Aunque Itachi no sintiera curiosidad por lo que ella y Yujito hacían juntos y era evidente que se movían juntos por el brazo, cuando ninguno de los dos había insinuado tener ningún tipo de relación con él, dudaba que Izumi hubiera accedido a irse sin saludarlo primero. Como era de esperar, Anko palmeó con entusiasmo el brazo de Yujito hasta que la otra mujer siguió su mirada para ver lo mismo que ella antes de comenzar rápidamente a guiarlos en su dirección. Yujito no había cambiado mucho desde que Itachi la vio ese mismo día. Ciertamente no se había vestido como la mayoría de la gente a su alrededor. En cambio, su atuendo era casi idéntico al que había usado durante su entrenamiento, aunque tenía un toque más informal y le faltaba el protector de frente. Era justo lo suficiente para que los civiles no se dieran cuenta de que era una kunoichi, aunque no engañaría a un shinobi. Fue una decisión acertada. A pesar de la enorme cantidad de invitados extranjeros, gracias a que los genin de las 5 aldeas principales que participaban en la final, significaba que los miembros de cada una de sus naciones se sentían cómodos viajando esta vez, la gran mayoría de los presentes seguían siendo locales, después de todo.
no habría disfrutado mucho paseando si hubiera tenido que ignorar miradas sospechosas mal disimuladas durante toda la noche. Sin embargo, mientras que Yujito puede haber elegido tratar de permanecer discreto, Anko había elegido el enfoque exactamente opuesto, lo que significa que los dos todavía recibieron muchas miradas. Anko había optado por llevar una yukata morada con un estampado de grullas blancas sobre hermosas peonías, y la tela se ajustaba perfectamente a su figura. Sin embargo, eso por sí solo no habría atraído más que algunas miradas de reojo de quienes estaban cerca. No, lo que hizo que la gente se quedara mirando fue su decisión de dejar que las túnicas se holgaran bastante hacia la parte superior para revelar un escote atrevido y el movimiento poco ortodoxo de haber cortado largas aberturas en la parte inferior para mostrar sus piernas. Itachi dudó un momento sobre qué sentir ante estas decisiones antes de decidirse por una diversión exasperada. Confía en que Anko se convierta en el centro de atención. Vaya, 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 dijo arrastrando las palabras al acercarse lo suficiente para hablar. ¿Te importaría? ¿Te estás haciendo el tercero en discordia, Itachi? Esa fue una descripción lamentablemente acertada de lo que había estado haciendo, en realidad. Prefiero pensar que soy su acompañante para asegurarme de que no ocurra nada malo. Shisui y Anko soltaron bufidos a la vez, y la primera le lanzó un suave puñetazo en el hombro por si acaso. Itachi vio que incluso Yujito resoplaba divertido. Izumi, a su vez, puso los ojos en blanco con buen humor. Ignóralo, dijo mientras daba un paso adelante para aguantar heroicamente un abrazo de oso de la otra mujer. Shisui insistió en encontrar un don especial para un invocador de cuervos especial, así que, en todo caso, soy yo la que está haciendo de la tercera rueda. Ah, ¿sí? ¡Qué atrevido! Ha hecho algo así con su novia a su lado. Hay que reconocerle que tiene agallas. Por favor, no le des ideas equivocadas, intervino Shisui, acercándose a Izumi y pasándole un brazo por encima del hombro justo cuando ella y Anko se separaban. Conociéndola, nunca dejará de molestarme con esto, aunque sepa que es solo una broma. Luego, mirando a Yujito, continuó. Tú debes ser Yujito Nii, ¿verdad? Shisui Uchiha, encantado de conocerte. He oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Ella arqueó una ceja. ¿Lo sabías? Hemos sido amigos de Itachi casi toda la vida, intervino Izumi. Cuando regresó de los exámenes Chunin, obviamente le hicimos contar todo lo sucedido, y tú fuiste la única persona a la que llamó por su nombre o describió con detalle. Naturalmente, nos picó la curiosidad. Con una cálida sonrisa, terminó diciendo. Por cierto, soy Izumi. Izumi Uchiha. Esa es ciertamente una explicación más educada que decir que escuchaste todos los chismes de estas últimas semanas, pensó Itachi con una risa interior. Me alegra saber que causé una impresión tan fuerte, dijo Yujito antes de girarse hacia él con un gesto de la cabeza. Itachi. Veo que tú también te has arreglado. Te queda bien. Gracias, respondió asintiendo. Por un momento, consideró felicitarla también por cortesía, pero como no se había arreglado nada y no era de las que aprecian las trivialidades, finalmente decidió no hacerlo. Así que, en cambio, le hizo un gesto a Anko con la mano y una sonrisa irónica. Sin embargo, parece que me han superado en ese aspecto. Anko se rió a carcajadas antes de acercarse a él y darle un codazo en el costado, inclinándose hacia adelante sin querer. ¡Ay, qué amables somos! Por desgracia, mi compañía para esta noche ya está reservada, así que no tendré tiempo para ti. La próxima vez seguro. Itachi se aseguró de sonar lo más seco posible cuando respondió. Estoy seguro de que podré afrontarlo de alguna manera. Eso dicen todos, se encogió de hombros con una expresión de ¿qué se le va a hacer? Antes de descartarlo y dejarlo ir con Izumi. Pero mírate. El lavanda te sienta bien. Y también me alegra que hayas elegido algo más creativo que abanicos. Entiendo el orgullo del clan y todo eso, pero es muy aburrido si todos visten igual, ¿verdad? Itachi y Shisui intercambiaron una mirada, durante la cual acordaron en silencio no comentar sobre esa declaración. Considerando que llevaban yukatas negras casi idénticas, que solo se diferenciaban por la ubicación de sus emblemas Uchiha, en realidad no tenían argumentos sólidos. A diferencia de ellos, cuyo atuendo destacaba únicamente por la calidad de sus materiales, Izumi había optado por una opción más elaborada, algo por lo que Itachi tuvo que soportar una gran cantidad de elogios de su devoto novio cuando los tres se conocieron por primera vez esa misma noche. No tiene nada de malo presumir de familia, dijo Izumi con una risita mientras se giraba para mostrar el pequeño emblema Uchiha rodeado de un anillo de flores en su espalda. Aunque admito que se vuelve un poco monótono cuando ese es el único adorno que se usa.
Bueno, si alguien puede hacerlo funcionar, sin duda eres tú. Hubo una breve pausa en la conversación, y Shisui aprovechó la oportunidad para preguntar. De todos modos, Anko, no mencionaste que conocías a Nii-san, así que, su voz se fue apagando, su cerebro aparentemente estaba captando lo que acababa de decir al mismo tiempo que todos los demás también lo notaron, y un momento después, todos intercambiaron una ronda de sonrisas y risas. Anko fue la primera en hablar de nuevo. Qué desafortunada coincidencia. Maldita sea, casi me arrepiento de no haberme ceñido más a los honoríficos. Imagínate que me hubiera perdido esta joya. La sonrisa de Yujito se ensanchó un poco, y solo porque había interactuado con ella con cierta frecuencia, Itachi pudo reconocer que su expresión era la más genuina que había mostrado desde que se conocieron. Me temo que es un problema habitual. Suelo dejar que la gente use mi nombre por esa razón. Yujito-san, entonces, replicó Shisui cortésmente, con su sonrisa aún intacta. Como iba a decir, sabía que tú y Anko pelearon durante los mismos exámenes Chunin donde tú e Itachi también se conocieron, pero no sabía que se conocieran más allá de eso. ¿Cómo sucedió eso, si no te importa que pregunte? Ella resopló. La verdad es que no ha pasado nada. Simplemente se cayó delante de mí un día y decidió no dejarme sola después. Tendrás que preguntarle si quieres algo más. De hecho, eso sonaba como algo que Anko haría. A Itachi también se le ocurrieron un par de razones. Ve, dijo Anko con desdén cuando varias miradas inquisitivas se posaron en ella. No hay una razón de peso. La vi caminando por la calle, sentí un poco de curiosidad y decidí actuar. En todo caso, supongo que quería comprobar si lo que había dicho Yukio era cierto. Entonces, parpadeó. Su mirada parecía indicar que acababa de recordar algo. Esa sospecha se confirmó de inmediato cuando les lanzó una mirada ansiosa a él y a Yujito antes de continuar. Hablando de eso, mencionó algo sobre que habían acordado entrenar juntos. ¿Es cierto? Y si es así, ¿ya se habían visto? Claro que Yukio se lo habría contado, pensó Itachi, un poco exasperado. Su excompañero técnicamente no había estado presente cuando acordaron entrenar, pero como estaban en el restaurante de su familia en ese momento, no era de extrañar que alguien lo hubiera escuchado y luego se lo hubiera contado. Fue aún menos sorprendente que luego se lo hubiera contado a Anko. Lo hicimos, dijo Itachi con neutralidad, ignorando deliberadamente la breve expresión de enfado en el rostro de Yujito. Justo hoy, de hecho. No era una emoción fuerte, y el hecho mismo de que permitiera que se mostrara en su rostro significaba que no le importaba lo suficiente como para ocultarla, pero obviamente aún así llamó la atención de sus compañeros. ¿No me digas que por eso no estabas cuando fui a tu casa esta tarde? Le preguntó Anko a Yujito con una exclamación de asombro. Luego, mirando a los demás, explicó. Quería darle una sorpresa y prepararnos juntos porque hoy es la primera vez que tengo tiempo para participar en las festividades, ¿ven? ¿Solo para que me digan que estaba fuera cuando llegué? Yujito simplemente puso los ojos en blanco. Ese es el riesgo de llegar sin avisar. No puedo creer que no nos lo dijeras, Itachi. Añadió Shisui con un tono de indignación que encajaba a la perfección con el de Anko. Eso es lo que les dices a tus amigos para que te animen. Por un momento, Itachi se preguntó si esa declaración era solo una broma o si en realidad lo estaba regañando por encontrarse solo con un enemigo potencial. Honestamente, no lo sabía. Afortunadamente, Izumi reaccionó de forma un poco más mesurada, lo que le evitó tener que buscar una respuesta adecuada. Lo que más me interesa es saber cómo fue. ¿Cuál es el resultado? No respondió de inmediato. En cambio, esperó a ver qué decía Yujito y se preparó para responder si la pregunta la molestaba. Al final, su única reacción fue un suspiro suave y ligeramente exasperado. Supongo que este día le tocó a él. Apenas, sin embargo, Itachi se sintió obligado a explicar. El resultado final fue 16-14, si no me equivoco. Dudo que tengas tan mala memoria como para no recordar algo tan simple como un marcador durante un par de horas, señaló Yujito, con un tono sorprendentemente sincero de enfado. Y una derrota es una derrota. Que esté cerca o no lo cambia, así que no tiene sentido ser educado. Ah, ya veo. Ella malinterpretó mis palabras como promesas vacías. En voz alta, dijo. Puede que sea así, pero lo cierto es que las cosas podrían haber salido de cualquier manera en la mayoría de nuestros combates. Y así fue, en efecto. Sus partidas se habían basado en reglas diferentes, y muchos de ellos le ponían desventaja a uno de ellos, y además de que ninguno de los dos lo daba todo ni mostraba todas sus cartas, cada ronda había sido bastante rendida.
Ella estudió su rostro atentamente durante varios segundos antes de finalmente asentir, aparentemente aceptando sus palabras como debían ser. Como un sincero reconocimiento de sus habilidades. Aún así, era obvio que no tenía ningún interés particular en continuar con este tema, y siendo socialmente apta como era, Izumi se dio cuenta de eso y decidió tomar medidas en consecuencia. En fin, Anko, mencionaste por qué contactaste con Yujito-san, pero aún no has explicado cómo la conociste. Por favor, dime que al menos fuiste educada. No queremos causar una mala impresión en una de las invitadas más importantes de Konoha, después de todo. Fue una suerte ver si ella seguiría el juego, así que Itachi se alegró cuando tarareó pensativa antes de asentir con una sonrisa pícara. Bueno, verás, fue algo así, saltando de techo en techo tras su visita a casa de Itachi, Anko pensó perezosamente si a su amigo le importaría mucho que se colara en su breve sesión de entrenamiento con ese ninja de Kumo. Hacía tiempo que no entrenaban juntos, y la idea de una revancha con quien la expulsó de los exámenes Chunin hacía tantos años también le parecía bastante intrigante. Y hablando del diablo, y se detuvo en el borde de un edificio desde donde tenía una buena vista de la calle de abajo. O para ser más precisos, una buena vista de una mujer rubia muy particular caminando por la calle justo debajo. Lenta pero seguramente, una sonrisa burlona se formó en su rostro. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Una coincidencia curiosa, ¿verdad? Durante unos preciosos segundos, consideró seriamente si dejarse llevar por la idea que acababa de surgir en su mente era lo más inteligente. Sin embargo, descartó esa idea rápidamente. Nunca había sido de las que dudaban ante ideas arriesgadas, y no planeaba convertirse en una persona tan aburrida en un futuro próximo. Ella nunca habría logrado convertirse en sabia si hubiera rehuido algo aparentemente peligroso solo porque las probabilidades no estaban exactamente a su favor. Entonces, con una amplia sonrisa que no se molestó en reprimir, Anko se dejó caer del techo a la calle justo enfrente de Yuji Toni. Capítulo 74, Extranjeros cuarto barra. Fue únicamente debido a su excelente autocontrol que Yujito no atacó a la persona que había decidido que aterrizar casi encima de ella era una buena idea. Hola. ¿Qué pasa? ¿No serás Yuji Toni? Era comprensible que ella, una Junin extranjera que se hospedaba en Konoha, reaccionara con reserva al ser abordada inesperadamente por una kunoichi local de una manera tan poco convencional. Depende de quién pregunte. Oh, qué sarcástico, ¿verdad? Me encanta. Soy Anko Mitarashi y estoy a sus órdenes. La apariencia de la joven era extraña. Técnicamente, las apariencias extrañas no eran nada fuera de lo común para los shinobi. Ya fueran rasgos extraños producto de ciertos linajes o un dudoso sentido de la moda debido a su crianza, a menudo poco saludable, los shinobi solían ser fácilmente distinguidos entre la multitud, a menos que intentaran integrarse activamente, claro. Lo que hacía destacar a esta mujer se inclinaba más a la segunda categoría que a la primera. De hecho, era un tanto irónico, ya que la mayor parte de su atuendo era bastante normal, compuesto por pantalones anchos oscuros y una camisa ajustada. De no ser por el desgastado abrigo blanco que no encajaba con el resto de su estilo, la única atención que recibiría sería positiva. Aunque supongo que el problema surge más por las salpicaduras de sangre visibles que por sus elecciones de moda, pensó Yujito, divertido a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener su frente calmado y algo distante. Los civiles, incluso aquellos acostumbrados a los shinobi, rara vez veían con buenos ojos que sus compañeros anduvieran por las calles con signos tan evidentes de su profesión. Los incomodaba. Quizás se debió a que la evidente indiferencia de la mujer por lo que la gente pensara de ella le pareció entretenida, por lo que respondió con un tono más relajado. Supongo que sí, en ambos casos. La sonrisa en el rostro de la otra mujer se ensanchó de forma increíble, y entre eso y su salvaje y puntiagudo cabello morado, parecía casi maníaca. Buena respuesta. Supe que era la chica indicada cuando te vi. ¿Y qué es lo que quieres de mí? ¿Qué? ¿Acaso una chica no puede simplemente saludar a un viejo conocido? Yujito no era tan inexperta como para dejarlo notar, pero en su interior, frunció el ceño al oír esas palabras. Si había alguien en Konoha que pudiera afirmar con razón ser un viejo conocido, ese era Itachi Uchiha, pero incluso eso sería exagerado, admito. Más allá de eso, no creía conocer a ningún ninja de Konoha. Aunque su aspecto me resulta familiar, reflexionó, repasando sus recuerdos a una velocidad vertiginosa. Anko Mitarashi, ¿no? Ese nombre sí me suena. De repente, hizo clic, haciéndole temblar los labios.
Llamarnos conocidos es un poco exagerado, ¿no? Haber peleado una vez no es precisamente una gran familiaridad. Anko no se desanimó en lo más mínimo. Somos kunoichi, ¿verdad? Incluso diría que esta es la única manera de que la gente como nosotras se conozca de verdad. Con un guiño exagerado, añadió. Y definitivamente parece que te bastó con hacerte amiga de Itachi, ¿eh? Más piezas encajaron en su lugar. La mujer era su compañera de equipo y aparentemente había mantenido contacto con él incluso después de que terminaran sus días como genin, algo que no estaba garantizado, así que si se había enterado de su encuentro, tenía sentido que la buscara ella misma. Anko probablemente quería asegurarse de que no le guardara rencor. Para ser justos, esta no parecía la explicación completa, pero sin duda constituía una gran parte del problema. Brevemente, Yujito consideró si los celos también podrían jugar un papel, pero viendo que la otra mujer no emitía las vibraciones de un pretendiente territorial, descartó esa posibilidad casi de inmediato. ¿Entonces eso es lo que quieres? Preguntó, con una ceja fruncida y los brazos cruzados con indiferencia. ¿Hacerte, amiga de mí? Ay, no puedes hacer esto. Rió Anko. Quizás consigas que me caigas bien. Yujito notó vagamente que el tono casual y perezoso de sus palabras, algo que había soñado completamente real hasta el punto en que ni siquiera había considerado la posibilidad de que fuera falso, de repente había desaparecido casi por completo. Y nosotros no querríamos eso, ¿verdad? Sí, bueno, sin duda sería mucho más difícil obtener una evaluación adecuada de ti. Ser una kunoichi conllevaba toda una serie de problemas. También tenía sus ventajas, por supuesto, pero era difícil apreciarlas mientras se padecía una de las desventajas. Todo esto era aún más grave para los Hinchkriki. Una desventaja era su tendencia a darle demasiadas vueltas a las cosas. Si bien ser cauteloso no era malo, esto podía fácilmente convertirse en una paranoia descontrolada, un problema común que toda aldea debía abordar con sus fuerzas shinobi para evitar que se les volviera en contra. Desafortunadamente, como las precauciones solían estar justificadas e incluso recompensadas, era extremadamente difícil evitar que los shinobi cayeran en una espiral descendente. No es paranoia si, después de todo, realmente quieren hacerte daño. Tomemos como ejemplo la situación actual. Yujito sabía que se encontraba como invitada en una aldea con la que su hogar no tenía la mejor relación. Aunque no se llevaban mal, incluso llamarla neutral ya sería exagerado. Por lo tanto, tenía sentido que fuera cautelosa y estuviera alerta. Que una kunoichi nativa la hubiera saltado de la nada era, naturalmente, muy sospechoso en cualquier circunstancia, pero aún más en las actuales. Sin embargo, aunque eso ya era bastante problemático, el hecho de que la conexión de Anko con Itachi Uchiha le diera una excusa razonable para buscarla empeoró las cosas. Aquí es donde entró en juego la cuestión del exceso de pensamiento. Las excusas razonables y las explicaciones lógicas resultaban ridículamente sospechosas si uno no estaba acostumbrado a respuestas directas. La franqueza de Anko sobre sus intenciones, su explicación sobre la evaluación o su coincidencia con los pensamientos de Yujito al respecto, y su actitud alegre, distintivamente atípica, hacia ella, si todas las piezas encajaban tan perfectamente y creaban una imagen tan clara, lo más probable era que la verdadera razón fuera otra completamente distinta. No hace falta decir que Yujito no pudo evitar estar nerviosa, lo que era especialmente molesto considerando que había descubierto que realmente disfrutaba la actitud de la otra mujer hasta ahora. Bueno, preguntó Anko arrastrando las palabras, lo que hizo que Yujito volviera a concentrarse en ella. ¿A dónde vas? ¿Algún plan para hoy? Decidida a seguir con su comportamiento por el momento, dijo. Nada en particular, no. No todos los días se tiene la oportunidad de recorrer otro pueblo escondido, así que pensé que debía aprovechar para echar un vistazo. No estarás intentando descubrir todos nuestros sucios secretitos, ¿verdad? Yo diría que si eres tan descuidado con tus secretos que puedo descubrirlos simplemente caminando por el pueblo, mereces que se filtren. Tienes toda la razón, dijo Anko, asintiendo con una falsa ironía, de forma ridículamente exagerada. Luego, añadió. Entonces, supongo que solo has estado haciendo turismo. ¿Disfrutando de la experiencia hasta ahora? Yujito tarareó, pensando en la mejor respuesta durante un par de segundos. Podía mentir, claro, diciendo que le encantaba o que le parecía decepcionante. Era una elección entre una cortesía relativamente segura y algo que potencialmente resultara en una broma divertida. Por otro lado, también podía ser sincera, finalmente decidió que quizás lo mejor sería combinar dos de estas opciones.
Ciertamente es diferente de Kumo, empezó, procurando sonar un poco despreocupada. Pero bueno, todo lo es. Aunque me gusta su estilo sencillo. Es bastante agradable una vez que superé mi expectativa inicial de ver los elegantes diseños de Kumo por todas partes. Creo que lo que más me gusta son los parques. Lo que no dijo fue que la gran cantidad de naturaleza que había en el pueblo la tomaba siempre por sorpresa. Aunque no se le permitía salir de la aldea con tanta frecuencia como a los shinobi normales, Yujito llevaba muchos años viajando por el continente, así que no era que no estuviera acostumbrada a la vegetación. El país del fuego, en general, podría ser un poco más animado y con más vegetación que la mayoría de los lugares, pero eso por sí solo no habría sido nada del otro mundo. No, era el hecho de que había casi tanta naturaleza dentro de los muros de la aldea como fuera de ella. Sin importar las vistas que había visto, el hecho de que había un parque en prácticamente cada esquina, y que cada uno de ellos tenía más árboles y plantas entre ellos que todo Kumo junto, todavía la dejaba anonadada cuando se permitía pensar en ello durante demasiado tiempo. Si hubiera pensado que Anko se ofendería al ver que su casa era sencilla, Yujito se habría equivocado. La otra mujer ni siquiera reaccionó al responder. Sí, ¿sabes lo que dicen de que la naturaleza, e incluso el simple color verde, es bueno para la salud mental? Shodaime-sama se lo tomó muy en serio. En fin, ¿ya has ido a las aguas termales? Seguro que sí, ¿verdad? Si estás visitando los lugares más destacados de Konoha, quiero decir. No lo había hecho. Técnicamente, Yujito había planeado ir allí poco después de la llegada de su equipo a la aldea, pero esos planes se frustraron cuando esos estudiantes tontos suyos decidieron meterse en problemas con unos lugareños. Claro, dado que eso resultó en su pronto y más importante, natural reencuentro con Itachi, no estaba demasiado enfadada con ellos. Tener la oportunidad de una revancha era más importante que probar un onsen. Y después, simplemente no tuvo tiempo porque estaba concentrada en preparar a su equipo para los exámenes. Anko jadeó dramáticamente al oír eso. Llevas aquí más de una semana y ni siquiera los has visitado. Tenemos que arreglar eso ya. Vamos, yo te guiaré. A Yujito le costaba decidir si esa mujer era simplemente valiente o estaba completamente loca. No había otra explicación para que la agarrara del brazo y la arrastrara sin siquiera mirarla, como si fueran amigas de toda la vida. Uno simplemente no hacía eso con una kunoichi desconocida. Al menos no cuando uno valoraba la posesión continua de sus propios dedos. Sin embargo, dejarse arrastrar por una kunoichi desconocida en un pueblo extranjero tampoco era algo que se hiciera. Ella lo permitió de todos modos. Le costó sorprendentemente poco acostumbrarse al repentino cambio de ritmo, tanto en la velocidad real como en el ambiente. Yujito solía preferir caminar despacio cuando podía permitírselo, para disfrutar del paisaje y no perderse ni un detalle de la gente que la rodeaba. De igual manera, al estar sola la mayor parte del tiempo, también había llegado a apreciar el silencio. Conseguir un equipo genin propio la había obligado a adaptarse en ambos aspectos, pero aún la respetaban demasiado como para no tener en cuenta sus preferencias. Anko claramente no mostró la misma cortesía. Caminó, jaló y habló sin importarle en lo más mínimo si Yujito estaba cómodo o si simplemente escuchaba. Era inexplicablemente encantador. No soportaría semejante trato con frecuencia, pero al menos por ahora, Yujito se sintió lo suficientemente amable como para aceptarlo con calma. Mientras caminaban, recibían muchas miradas extrañas. Claro que, como era natural, ella también las había recibido antes. Su protector de frente se encargaba de ello. Sin embargo, ahora se habían multiplicado. La combinación de la kunoichi de Konoha y Kumo caminando juntas, sobre todo con la primera literalmente salpicada de sangre y arrastrando a la otra como una niña rebotosa, es sin duda una imagen llamativa, supongo. Parecía que no había pasado el tiempo cuando llegaron a las aguas termales. Desde allí, desvestirse, lavarse y meterse al agua solo les tomó unos minutos. Ah, esto sí que es una pasada, suspiró Anko, cerrando los ojos mientras se hundía hasta la barbilla. No hay nada como un buen baño en un onsen. Aunque te den una paliza, después siempre te sientes como nuevo. Yujito no estaba tan entusiasmada. Aunque obviamente había pasado por cosas mucho peores, había una diferencia entre aguantar las incomodidades durante las batallas o misiones y hacerlo en su tiempo libre. Sentarse en el borde con solo las piernas envueltas era más que suficiente por ahora. Podía acomodarse poco a poco. Después de todo, estaba allí para relajarse, no para demostrar algo. Entonces eso fue lo que te pasó. ¿Perdiste una pelea? La pregunta obviamente se refería a la sangre en su abrigo.
No, respondió Anko, sonando como si estuviera tratando de decir la última letra solo para darse por vencida a mitad de camino. Aunque Yujito permaneció en silencio, ella no dio más detalles. Muy bien, decidió encogiéndose de hombros. Tomándose otro segundo para tranquilizarse, se sumergió más en el agua. No hasta la barbilla, pero al menos lo suficiente como para que casi toda la parte superior de su cuerpo quedara sumergida. No hacía falta hablar, entonces. Como parecía convertirse en un hábito, Yujito tomó con calma la actitud de la otra mujer, aceptando la caprichosa respuesta con nada más que un asentimiento antes de cerrar sus propios ojos para relajarse. Bueno, al menos relájate un poco. Incluso con los ojos cerrados y los músculos relajados, no se permitiría relajarse hasta el punto de descuidarse. No estando en otra aldea, y mucho menos en presencia de una kunoichi extranjera. Aún así, tenía que admitir que era bastante agradable recostarse así. El agua sí que la sentía rejuvenecida una vez que se acostumbrara al calor. Fue una experiencia sorprendentemente diferente a la que estaba acostumbrada. Si bien Kumogakure tenía baños públicos con jacuzzis que imitaban aguas termales, Yujito ahora notaba que les faltaba algo distintivo en comparación con un onsen real. En parte, probablemente se debía a que su mente le jugaba una mala pasada debido a sus expectativas subconscientes, y en parte, quizás al ambiente, pero al final, esos detalles poco importaban. Lo único que le importaba en ese momento era poder sentir legítimamente que parte de su cansancio desaparecía al permitir que el agua caliente hiciera su efecto. Yujito estaba seguro de que sería aún más efectivo si permitía que el cansancio que venía con la relajación se hundiera completamente en sus huesos. Hay 17 minerales diferentes en el agua, dijo Anko de repente. Aún tenía los ojos cerrados, pero su voz parecía un poco más despierta. Tienen muchos efectos positivos. Genial, te lo digo. Solo tienes que relajarte y disfrutar, y a cambio, el agua cura tus males, te ayuda a recuperarte e incluso te deja la piel más suave. Genial, ¿verdad? Suenas como un anuncio andante, dijo Yujito con una suave burla y los ojos aún cerrados. Sí, ¿verdad? Bueno, a decir verdad, no tengo ni idea de cuánto de eso sea cierto, pero, como mínimo, me hizo maravillas en la piel. Eso la hizo abrir los ojos. Arqueando una ceja, la miró con atención antes de asentir. Ya lo veo, sí. Anko se estremeció, abriendo los ojos de golpe para mirarla sorprendida, pero luego resopló. Maldita sea, eres genial. ¿Siempre eres así? Porque si lo eres, tenemos que quedar más a menudo. Ella tarareó sin comprometerse. Quizás. Vamos. Solo un simple sí o no, no es tan difícil. Para alguien tan dispuesto a esquivar preguntas como tú, ciertamente no te sienta bien estar del otro lado, ¿verdad? La otra mujer hizo un puchero. Pensó. Qué infantil, pensó Yujito mientras sus labios se crispaban en respuesta. Lo peor era que no podía distinguir con confidencialidad si era un simple acto o no. Bien, cedió finalmente Anko. Una pregunta por otra, entonces. Vamos, dispara. Como no es de las que miran los dientes a un caballo regalado, se tomó un momento para considerar sus opciones. Podría preguntar por las cepas de sangre, por ejemplo. Sin embargo, aparte de que la respuesta probablemente sería completamente aburrida, nada impediría que Anko mintiera si, por alguna razón, se trataba de algo más emocionante. Así que esa opción estaba descartada. También podría pedir más información sobre su compañera de equipo. Sin embargo, esa opción también se descartó, pues era casi seguro que no le diría nada útil. La opción de pedirle a Anko más información sobre sí misma merecía una mayor consideración, ya que eso no la obligaría a traicionar a su propia compañera, pero al final, Yujito también la descartó. De nuevo, era demasiado improbable que recibiera algo o alguna nota. Al final, optó por una pregunta sobre algo de lo que estaba tentativamente segura que recibiría una respuesta real y sentía genuina curiosidad por ambas cosas. Tenía la impresión de que la gente con tatuajes no era bienvenida en establecimientos como este, y sin embargo, nadie parece inmutarse. ¿Por qué? La única razón por la que conocía esa regla era porque era de dominio público. Incluso alguien que nunca hubiera estado en un onsen probablemente la habría oído. Y con esa regla en mente, que nadie se preocupara por la apariencia de Anko era, de hecho, un poco extraño. Ni siquiera era que su tatuaje fuera pequeño y fácil de pasar desapercibido, ni mucho menos.
En cambio, unas líneas rojas, azules y verdes se extendían desde la parte superior izquierda de su espalda, cruzando su hombro, bajando por la parte superior de su brazo y subiendo hasta su cuello, formando flores entrelazadas con espinas puntiagudas. Incluso podía distinguir una pequeña serpiente que parecía un tallo más junto a una rosa con paletas azules. ¿Ah, eso? Preguntó Anko, y Yujito creyó captar una ligera pizca de sincera sorpresa ante el tema de su pregunta. Sí, no, es un malentendido común. Las aguas termales del país del agua caliente tienen muchísimas reglas estúpidas como esa. Son muy tradicionales, ¿ves? No molestarían a los shinobi, claro, pero esperan que te miren mal si rompes sus reglas. Konoha es mucho más laxa en ese aspecto, aunque algunos dueños también te piden que respetes esas reglas formales. Me alegra saberlo por si alguna vez termino allí, dijo. De hecho, si las aguas termales de allí son la mitad de buenas que las de aquí, valdría la pena pedirle a Raikage-sama una misión en el país del agua caliente después de que terminen los exámenes. Anko simplemente hizo un gesto con la mano. Sí, sí, muy práctico de tu parte. Ahora me toca a mí. De forma un tanto inesperada, no se le ocurrió de inmediato lo primero que le vino a la mente. Yujito se reprendió de inmediato por pensar así. A pesar de su actitud despreocupada y excitable, se dio cuenta de que, aunque no necesariamente fingiera, esos rasgos eran solo una parte de su personalidad. Caer en la trampa de creer que Anko no podía pensar bien las cosas solo la perjudicaría más adelante. Si no visitas aguas termales, ¿qué haces para relajarte en casa? Yujito, deliberadamente, mostró solo una ligera intriga en su rostro. Sin embargo, por dentro, se puso en guardia, por si Anko intentaba crearle una falsa sensación de seguridad con una pregunta fácil antes de soltarle algo más tarde. Supongo que es un poco como bañarse en un onsen, dijo finalmente. Al menos la segunda mitad. Hace mucho más frío en el país del rayo que en el país del fuego, así que se ha convertido en una tradición tomar baños de hielo al aire libre o aguantar el frío en las altas cumbres de las montañas el mayor tiempo posible antes de ir a la sauna o al baño de vapor. Anko parecía dudosa. Eso no parece muy relajante. Los primeros minutos son los peores, dijo Yujito encogiéndose de hombros. Pero una vez que el cuerpo se acostumbra, hay algo refrescante, al menos hasta que llegas al límite. Y el baño de vapor después, casi contra su voluntad, Yujito sintió una oleada de nostalgia. Es bastante agradable. Esa declaración le pareció un eufemismo demasiado grande, pero al mismo tiempo, sintió que describía a la perfección sus sentimientos sobre el asunto. Apuesto a que podría quedarme fuera más tiempo que tú. Y así, sin más, su nostalgia dio paso a la exasperación y, curiosamente, a una vaga sensación de competitividad. Con lo malcriados que están los ninjas de Konoha con las temperaturas de aquí, lo dudo mucho. ¿Quieres apostar? Podremos verlo si alguna vez visitas Kumo. Anko simplemente le sonrió, sin señalarle lo improbable que era que eso sucediera. Bueno, dijo la otra mujer tras unos segundos de cómodo silencio mientras se apoyaba contra el borde del onsen sin apartar la vista de la suya. Adelante, siguiente pregunta. Es tu turno, así que da lo mejor de ti. Podría intentar convencerme de revelar algo, pensó Yujito sin ninguna animosidad. Empieza poco a poco y luego ve avanzando hasta llegar a lo jugoso, el procedimiento habitual, en realidad. Aunque su guardia permaneció firme en su lugar, tendría que mentir para decir que no disfrutaba este pequeño juego entre ellos. Y de todas formas, no eres el único que puede aprovechar esta oportunidad, ¿sabes? Cuidado, advirtió con indiferencia, podrías tragarte esas palabras más tarde. En cuanto a mi pregunta y en general, a Fugaku le gustaba ser el jefe de la policía de Konoha. A pesar de que pasaba más tiempo en su oficina que en el campo, tenía que soportar demasiadas reuniones con personas que no sabían cómo hacer su trabajo o querían decirle cómo hacer el suyo, y tenía que trabajar horas extra con regularidad. Las ventajas superaban a las desventajas. Después de todo, este puesto significaba que pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la aldea, mientras que cualquier otro shinobi de su calibre y pedigrí solía estar fuera. Con o sin horas extras, seguía estando en casa con su familia mucho más a menudo que como miembro de las fuerzas regulares. Podría haber usado su posición como líder del clan para lograr lo mismo sin tener que esforzarse activamente como algunos de sus compañeros, por supuesto, pero ese no era el estilo Uchiha. Solo le habría traído el desprecio y el desdén de su clan. Por lo tanto, esa alternativa no sería una opción incluso si no le gustara su trabajo. Sin embargo, si había algo que odiaba de su rango era la política que conllevaba.
Podía lidiar perfectamente con la política entre clanes y aldeas, pero tener que llevarse bien con quienes creían que solo por ser ricos o familiares de alguien medianamente importante merecían su atención personal era simplemente exasperante. Demasiados de esos ineptos parecían pensar que los miembros regulares de la KMPF estaban por debajo de ellos. No, para ellos, tenía que ser con él con quien interactuar y con nadie más. Era una verdadera lástima que casos como este, que involucraban a personas con las que Konoha preferiría estar en buena posición, fueran los únicos con los que podía involucrarse directamente últimamente. Casos de alto perfil que ameritaban su toque personal y que de verdad resultaban interesantes, simplemente no ocurrían con tanta frecuencia. Si no fuera tan problemático, Fugaku casi pensaría que es divertido tener que lidiar con dos casos de alto perfil que son interesantes e involucran una clientela importante uno tras otro, solo para no poder disfrutar de ninguno de ellos debido a lo sensato del asunto en cuestión. Primero Iwa, y ahora esto, pensó, manteniendo la compostura a pesar de su disgusto. Alguien está jugando un juego peligroso, y con todos esos Kage reunidos en Konoha, seremos nosotros quienes suframos cualquier contraataque que pueda ocurrir, ¿y qué? 2 robos en menos de una semana. Creía que Konoha tenía mejor seguridad. Algo así jamás habría pasado en Kumo. Y hablando de Kage extranjeros y le garantizo que estamos trabajando para encontrar a los responsables de esto, Raikage-sama, dijo cortésmente, aunque quizás con un tono un poco más frío de lo técnicamente apropiado. El informe de Jiraiya había dado a entender que, después de todo, el otro hombre apreciaba a quienes le plantaron cara. Al igual que estamos trabajando para resolver el asunto del allanamiento a las dependencias del Tsuchikage. El otro hombre se burló. Si no fuera por él mismo, Fugaku incluso habría apreciado la franqueza de un shinobi con sus emociones y pensamientos. No habría habido necesidad de investigar si esos allanamientos se hubieran evitado desde el principio. Los acontecimientos que rodearon el primer incidente fueron realmente desafortunados. Sin embargo, y con el debido respeto, nos ofrecimos a reforzar nuestras medidas de seguridad en torno a los alojamientos de su aldea tras el incidente, cuando se hizo evidente que eran deficientes. Fue usted quien se negó, ya que sus propios hombres eran, según sus propias palabras, más que capaces de realizar la tarea. Se omitió que ni Fugaku ni el Hokage pensaron realmente que el hombre aceptaría la oferta. Ni ninguno de los otros Kage, de hecho. Esa expectativa se había cumplido cuando todos la rechazaron. La oferta había sido, en primer lugar, una mera formalidad. Un acto simbólico realizado porque se esperaba, no porque fuera genuino. Después de todo, cualquier seguridad adicional también significaría un mayor escrutinio para sus invitados y, obviamente, ninguno de ellos estaba dispuesto a permitir eso. Aún así, eso le daba a Konoha una excusa lo suficientemente decente para alejar cualquier culpa siempre y cuando nadie saliera herido. El Raikage pareció comprenderlo también, pues, mientras lo fulminaba con la mirada, pasó a otro tema sin reconocer la culpa. ¿En qué estado están sus investigaciones? Fugaku no respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor, captando la mirada de cada uno de sus subordinados. No intercambiaron palabras, pero todos los que lo acompañaban eran lo mejor que la policía podía ofrecer, y había trabajado con todos ellos durante muchos años. No necesitaban palabras para comunicarse. Incluso los gestos y las señales más insignificantes eran suficientes. A pesar de las muchas señales de que alguien está buscando, no hay rastros que valga la pena seguir más allá del que ya encontramos, explicó, señalando con la cabeza la ventana abierta a su izquierda. Considerando la evidente habilidad que demuestra, podemos asumir que el desorden se debe principalmente a la premura del culpable, al igual que la única señal de que huyó del lugar indica que tuvo que irse a toda prisa. Cualquier otra información adicional tendrá que esperar a una etapa posterior de la investigación. Fue básicamente una manera amable de decir esto es lo máximo que estoy dispuesto a compartir contigo, y ambas partes lo sabían. Sin embargo, no parecía que el Raikage estuviera dispuesto a aceptarlo, pero antes de que pudiera hablar, uno de sus guardias se le adelantó. Aunque tuvieran prisa, es curioso que no dejaran ninguna pista en el apartamento, para luego ser tan torpes al final y rasgarse la ropa al salir por la ventana, ¿no? Observó al hombre rubio. Se llamaba C, ¿verdad? Durante unos segundos antes de asentir. Sí, y por eso, por ahora, partimos de la base de que es una pista falsa para distraernos. Eso era mentira. Aunque no lo admitiría ante estos extranjeros, Fugaku podía atestiguar personalmente que la tela rasgada pertenecía casi con toda seguridad al culpable y no fue dejada allí intencionalmente.
Era una pista demasiado importante como para arriesgarse a que cayera en manos de un enemigo. El Sharingan era un poderoso Kekkei Genkai con una amplia gama de habilidades. Sin embargo, un dato poco conocido era que no todos los Sharingan eran iguales. Sí, técnicamente todos tenían las mismas habilidades, eso era cierto, pero su fuerza variaba entre sus miembros. Su esposa, por ejemplo, poseía una habilidad ejemplar para copiar. Si bien cualquier Uchiha con un Sharingan desarrollado podía copiar una técnica de un vistazo, existía una diferencia entre aprender y dominar un nuevo jutsu. Generalmente, aún se requería un entrenamiento dedicado para incorporar por completo una técnica copiada al arsenal. Mikoto era una de las raras excepciones a esa regla. Fugaku poseía otras habilidades. La más notable era su capacidad para observar chakra, más desarrollada que la de cualquier otro Uchiha vivo, un rasgo que le había resultado muy útil durante su etapa como investigador activo. No quedaba chakra activo en la habitación que no perteneciera a ninguno de sus habitantes. De haberlo habido, el guardia rubio, que era un sensor si Fugaku recordaba bien, lo habría notado. Sin embargo, algo más quedó atrás. Era diferente a todo lo que había visto. Donde sus ojos normales no veían nada fuera de lo común, para su Sharingan, parecía haber algo parecido a marcas de quemaduras en varios puntos de las habitaciones. No podía decir dónde, pero por alguna razón, le daba la sensación de estar podrido y simplemente mal. Por su ubicación, sospechaba que las marcas se habían dejado cada vez que el culpable permanecía en un mismo lugar durante un tiempo prolongado, y que su chakra probablemente necesitaba tiempo para corromper el entorno. La razón por la que esto era importante era que, para su Sharingan, las fibras halladas en la ventana eran, con mucho, las más afectadas por este efecto, lo que significaba que debieron haber permanecido cerca del culpable durante mucho tiempo. Todavía era posible que lo hubieran llevado consigo con el único propósito de causar tal impresión, por supuesto, pero Fugaku juzgó que la posibilidad de que fuera real era demasiado alta como para ignorarla. Considerando que tal efecto en el medio ambiente era inaudito, el culpable no debería poder esconderse en ningún sitio sin revelar su ubicación, al menos no a él. Las señales de corrupción serían demasiado obvias. Capitán, llamó una voz al mismo tiempo que una figura se difuminaba junto a él. Luego, tras su permiso, el oficial continuó. Hay señales de tráfico a gran velocidad a una cuadra de aquí. Dado que su trayectoria es inusual, las probabilidades de que haya sido causada por un lugareño son bajas. El escuadrón B está persiguiéndolo para investigar el asunto. Bien hecho, Masuki-san, comenzó Fugaku, pero antes de que pudiera continuar, el Raikage le dio un puñetazo en la palma abierta. Bien. Exclamó. Quizás seas mejor de lo que pensaba después de todo. Tienes todas las firmas de esos oficiales registradas, ¿verdad, C? Dirígeme, entonces. Quiero ver con mis propios ojos quién se atrevió a entrar en mi casa. Y esa era otra razón por la que a Fugaku no le gustaba trabajar con clientes de alto perfil. No podía mandar a la mierda a alguien como el Raikage porque no le correspondía involucrarse en la investigación. No, tenía que ser educado y parecer razonable. Ambas cosas eran cosas que probablemente no le importarían mucho. Tras indicarle sutilmente a Masuki que se marchara, se acercó al otro hombre antes de que pudiera saltar por la ventana. Habría preferido seguir el rastro él mismo de inmediato, pero como era el único que podía detener al Raikage, no le quedaba otra opción que dejarlo en manos de sus hombres por ahora. Los seguiría una vez que se asegurara de que el Raikage no corriera tras él en cuanto se diera la vuelta. Lo mejor sería mostrar poder y autoridad, evitando ofenderlo. Menos mal que tengo una reputación que respalda este enfoque. Con ese pensamiento en mente, y aunque teniendo cuidado de mantener una expresión tranquila pero severa, Fugaku comenzó a trabajar en el control de daños. Shisui observó el claro con el ceño pensativo en su rostro, oculto tras su máscara. En general, el lugar no tenía nada de especial. Era solo un claro más cerca de una de las carreteras principales de la Tierra del Fuego, entre muchos otros, y su único atractivo era la pequeña posada en el centro. Probablemente la mayoría ni siquiera le dedicaría una segunda mirada. Considerando que había posadas mucho mejores a apenas una hora en ambas direcciones, no sería muy atractivo para los clientes, a menos que de repente necesitaran urgentemente un techo cuando por casualidad lo encontraran. Sin embargo, para aquellos que lo sabían, esta era una de las estaciones de recompensa semioficiales repartidas por todo el país. Antigua estación de recompensas, se corrigió Shisui, viendo que todo lo que quedaba del edificio ahora eran ruinas quemadas. Sin mirar alrededor, preguntó. ¿Están todas las piezas de evidencia bien selladas?
Hubo una inmediata tarea de afirmaciones. Muy bien, dijo asintiendo. Envíale un mensaje al Hokage con nuestros hallazgos preliminares. Regresaremos a la aldea enseguida. Su orden fue seguida en apenas un minuto, y poco después partieron. La misión de investigar la destrucción de una estación de recompensas y la muerte del equipo Anbu que la vigilaba había sido inicialmente un fracaso, ya que no habían podido encontrar nuevos rastros. A Shisui no le gustaba volver a casa sin resultados concretos, pero tras casi un día investigando la estación y sus alrededores con otros equipos locales, decidió dejar el asunto en paz. Fue cuando se dirigían a casa cuando les llegó otro informe de otra estación destruida, lo que lo instó a hacer un desvío. Aquella estación se había convertido rápidamente en 3. Ninguno de ellos había sido tan grande o importante como el que había justificado su misión en primer lugar, pero tener tantos incidentes uno tras otro en aproximadamente la misma zona y era demasiado sospechoso como para ignorarlo. La decisión de seguir este rastro de destrucción resultó ser acertada, pues fue en la última escena donde finalmente encontraron algunas pistas. No eran muchas y generaban más preguntas que respuestas, pero al menos era algo, y si el Hokage sabía más, esas pequeñas piezas podrían llegar a ser más importantes de lo que imaginaba. Habían 3 cosas que habían aprendido en la última escena. En primer lugar, a juzgar por las huellas que se alejaban del lugar, parecía haber al menos 2 culpables, ambos presumiblemente hombres de tamaño promedio. En segundo lugar, se separaron. Uno se dirigió hacia su frontera con el país de los ríos, mientras que el otro, preocupantemente, se adentró en el país del fuego. Más concretamente, se movió en paralelo a Konoha, sin acercarse, pero tampoco distanciarse. La tercera y quizás más importante pista llegó en forma de un cartel de recompensa medio quemado, encargado por un cliente anónimo, encontrado en el bolsillo de uno de los cazarrecompensas muertos. Lo que preocupaba era el objetivo de la recompensa. Por lo que sabemos, la Resistencia generalmente valora sus servicios, y muchas organizaciones importantes incluso han llegado al extremo de rechazar la presión de las aldeas ocultas durante años para que dejen de hacer negocios con él, reflexionó, con el rostro enmascarado impreso en el cartel flotando ante sus ojos. Que llevaría a varias estaciones a publicar repentinamente una nueva recompensa por él y, presumiblemente, a buscarla también. ¿Y ahora, precisamente ahora? Incluso siendo 6 veces mayor que su última recompensa, es extraño. Y además tiene que estar respaldada por una de las organizaciones más grandes. Nadie más tiene la influencia para que tantas de estas estaciones la acepten. No importaba lo que fuera, tenía que ser grande para involucrar a un miembro de Akatsuki, y más aún para que tanta gente de la comunidad se volviera en contra del hombre. Después de todo, Kakuzu había pasado décadas consolidándose y cultivando conexiones. No lo abandonarían tan fácilmente a menos que pensaran que las posibles ganancias superaban el riesgo de convertir en enemigo a un ninja nuclear de rango S.